¿Te imaginas estar en una completa ruina, sin dinero, lleno de deudas, trabajando en varios lugares al mismo tiempo, solo para sobrevivir y aún así no salir del hoyo? Pues así era la vida de nuestro prota, un tipo que literalmente estaba en la peor etapa de su vida, sin futuro, sin oportunidades y con todo en su contra. Pero claro, como era esperarse, todo cambió en el momento menos esperado, porque de la nada despertó una habilidad completamente absurda, la capacidad de invocar entidades reales, peligrosas y con habilidades que rompían completamente las reglas. Al inicio ni siquiera entendía qué estaba pasando, pero poco a poco empezó a darse cuenta de algo. Esa habilidad no solo podía sacarlo de la miseria, podía convertirlo en alguien completamente intocable. Gracias a sus invocaciones, empezó a conseguir dinero de forma que antes ni siquiera podía imaginar, resolviendo problemas, aprovechando habilidades únicas y básicamente jugando con ventaja. Pasó de no tener absolutamente nada a empezar a generar dinero con una facilidad ridícula. Lo que antes era un tipo invisible para todos, de repente empezó a llamar la atención sin siquiera intentarlo. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque te resumo, guía de estrategia de un cobarde para escalar la torre. La historia comienza en un callejón oscuro, con dos tipos discutiendo, mientras uno le escupió el zapato al otro, y mientras ese ambiente seguía igual de sucio y desagradable. Más adelante, un joven caminaba tranquilamente de regreso a casa, pensando que ese vecindario de Kid Nets siempre era ruidoso e inmundo, pero al final ese lugar era su hogar, un pequeño apartamento en la azotea de apenas 16 metros cuadrados. Este tipo era nuestro prota, Bon Juk, de 25 años, alguien que lograba mantenerse a flote, trabajando en 3 empleos de medio tiempo, cajero de tienda, mesero y ayudante de obra. Y la razón por la que no podía guardar dinero, a pesar de matarse trabajando, era muy simple: las deudas. Vivía miserablemente, pero no tenía opción, tenía que seguir pagando. No tenía ninguna habilidad especial, ni talento, ni un futuro brillante, solo tenía un cuerpo saludable y nada más. Y él mismo sabía que su vida no era más que la de un perdedor patético, pero todo cambió cuando, mientras comía su ramen, apareció de la nada una ventana de estado frente a él, diciendo que había despertado. El susto fue tan grande que casi se atraganta, preguntándose qué demonios estaba pasando. Entonces empezó a pensar en los despertados, en esas personas que muchos llamaban bendecidas, una oportunidad absurda de cambiar su vida, algo incluso más raro que ganar la lotería. El problema era que primero había que sobrevivir, porque entrar a la torre era extremadamente peligroso. Podías terminar despedazado por monstruos, congelado, quemado, envenenado o aplastado por trampas, y eso era lo peor para alguien como él, porque siempre había evitado cualquier tipo de peligro. No importaba qué pasara, él siempre se alejaba de cualquier situación riesgosa, incluso evitaba pasar cerca de edificios por miedo a que se derrumbaran. Sí, era un cobarde y lo sabía. Por eso mismo, aunque había despertado, ni siquiera estaba seguro de que fuera real. Pensó que tal vez solo estaba cansado y alucinando, así que decidió comprobarlo y llamó a la ventana de estado, y ahí estaba. Su rasgo era invocador, con acceso a una invocación y habilidades como invocación designada, invocación aleatoria y desinvocar. En ese momento entendió que no estaba soñando, había despertado de verdad. Sabía que los rasgos podían ser de muchos tipos, como espadachín, lancero, arquero, artes marciales, entre otros. Y en el caso de invocación, normalmente se trataba de espíritus, familiares, golems o bestias demoníacas, así que curioso, decidió probar su habilidad. Intentó invocar, pero no pasó nada. Luego probó invocación aleatoria y otra vez nada. Ahí fue cuando recordó algo básico: las habilidades no funcionaban fuera de la torre, así que se sintió bastante idiota por haberlo intentado. Pero justo cuando yo lo dejaba pasar, algo imposible ocurrió. Su invocación aleatoria se activó. Se quedó en shock preguntándose qué demonios estaba pasando, y entonces apareció alguien frente a él. No era un monstruo, era un hombre. Eso lo dejó completamente confundido, porque no tenía sentido. El tipo, bastante animado, confirmó que era humano, y mientras Bon Juk seguía procesando todo, el sujeto notó el olor de ramen y preguntó emocionado si podía comer un poco. Nuestro prota, algo nervioso, aceptó, y el tipo empezó a comérselo sin problema. Y ahí fue cuando pensó que de todas las cosas posibles había invocado a un pidón. Encima, cuando el tipo probó el ramen, empezó a quejarse porque estaba demasiado picante y caliente. Pero dejándose de lado, Bon Juk seguía confundido, así que revisó su ventana de estado y descubrió algo clave: su tipo de invocación era humanos y semihumanos. Además, las invocaciones estaban divididas por rareza, como si fuera un juego: raro, super raro especial y legendario, y tanto el invocador como la invocación podían comunicarse libremente. Luego aparecieron los 3 principios básicos. Primero, la invocación debía proteger la vida del invocador por encima de todo. Segundo, debía obedecer absolutamente sus órdenes. Y tercero, si ambos entraban en conflicto, la protección tenía prioridad. Cuando leyó la obediencia absoluta, eso le llamó bastante la atención. Entonces revisó el catálogo del invocador. Su nombre era Jon Cossack, el asesino loco de una organización. Era de rango super raro y podía permanecer 6 horas invocado. Tenía una tasa de éxito del 99%. Incluso había asesinado a un brujo de quinto círculo, pero también decía
decía que su final llegó por confiarse demasiado. En ese momento Bon-Jook sintió un fuerte dolor de cabeza y fue arrastrado a otro lugar. Una memoria era el pasado de Cossack. Ahí empezó a ver cómo actuaba y finalmente entendió por qué le decían loco. El tipo envolvía cabezas cortadas como si fueran regalos. Era un completo psicópata y su final llegó cuando subestimó a su último objetivo, el espadachín más fuerte del imperio. Cuando regresó a la realidad, se llevó un susto al ver a Cossack justo detrás de él. El invocado le preguntó si tenía alguna orden. Entonces Bon-Jook, recordando la obediencia absoluta, reunió valor y le pidió que lavara la olla de ramen y limpiara la mesa y el suelo. Y Cossack lo hizo sin dudar. Eso lo dejó sorprendido, así que decidió probar algo más absurdo y le ordenó que ladrara como un perro. Por un momento pensó que se había pasado, pero Cossack empezó a ladrar sin problema. Ahí entendió que era completamente obediente, pero justo en ese momento empezaron a golpear la puerta con fuerza y ahí fue cuando recordó algo importante. Era el día de pagar los intereses. En ese momento, sin perder tiempo, Bon-Jook le ordenó a Cossack que se escondiera. Mientras tanto, empezó a recordar cómo había terminado en esa situación. Había pedido prestados 10 millones a prestamistas ilegales porque los bancos no quisieron darle nada. No tuvo otra opción. Todo ese dinero fue para la cirugía de su padre. Luego por su accidente, donde se fracturó la cadera, y también para pagar la universidad de su hermano menor. En pocas palabras, no tenía escapatoria. Pensó que podía pagar rápido, pero la realidad fue otra. Ni siquiera había tocado el capital y había pagado más de 5 millones solo en intereses. Sabía que fue una decisión estúpida, pero aún así, si pudiera volver atrás, lo haría de nuevo. Era por su familia. Entonces llamó a Cossack y el tipo de inmediato sacó sus dagas, listo para actuar, diciendo que solo necesitaba la orden para traer la cabeza de ese bastardo. Pero Bon-Jook lo detuvo enseguida. Le dijo que no era eso lo que quería y le ordenó que se escondiera en el baño, que no se moviera ni hiciera ruido hasta que todo terminara. Cossack obedeció sin problemas, incluso preguntando si al menos podía respirar. Bon-Jook obviamente le dijo que sí. Con eso resuelto, abrió la puerta y se encontró con el cobrador, acompañado de otros dos tipos. El sujeto, con una sonrisa desagradable, le dijo que se veía bastante bien ese día, pero que como el pago no había llegado, se había preocupado pensando que estaba enfermo. Bon-Jook se disculpó y dijo que simplemente lo había olvidado, pero que ya había hecho la transferencia. Entonces el cobrador empezó a presionarlo, diciéndole que si las cosas se ponían difíciles, no hacía falta que se esforzara tanto, que siempre podía vender un órgano. Incluso mencionó un riñón como si nada, y los otros dos empezaron a burlarse, recordando que tenía un hermano menor y diciendo que mientras más joven, más caro. Ahí, Bon-Jook se enfureció por dentro y le lanzó una mirada bastante seria, pero el cobrador lo encaró de inmediato, preguntándole si estaba buscando problemas, y como era de esperarse, Bon-Jook retrocedió, dijo que no era nada, que claro que no haría nada. Los tres terminaron yéndose, todavía riéndose de él, y cuando la puerta se cerró, Bon-Jook llamó a Cossack. El asesino salió del baño diciendo que había cumplido todas las órdenes. Después de eso, Bon-Jook se quedó pensando. En un solo día le había pasado de todo. Trabajó turno doble, despertó, invocó a alguien y recibió la visita de prestamistas. Estaba completamente agotado. Entonces empezó a pensar en la torre. Si lograba escalarla, podría ganar dinero. Eso resolvería todos sus problemas. Pero siendo honesto consigo mismo, sabía que no tenía el valor. Era un cobarde. No veía forma de sobrevivir ahí. En ese momento le preguntó a Cossack qué debía hacer, pero enseguida se dio cuenta de que ni él mismo tenía respuesta. Incluso le dijo que si quería, podía desinvocarlo. Pero Cossack respondió algo totalmente inesperado. Quería ver la televisión. Dijo que hacía tiempo que no lo hacía. Bon-Jook, algo confundido, le dijo que estaba bien. Y ahí el asesino terminó viendo dramas tranquilamente, mientras Bon-Jook, completamente agotado, se quedaba dormido a su lado. Mientras se dormía, pensó en algo curioso. Podía que fuera un asesino, pero no era tan desagradable como esperaba. De hecho, tener a alguien cerca se sentía extraño, pero reconfortante. Después de tanto tiempo estando solo, eso no estaba tan mal. Al día siguiente se despertó alrededor de las 8 de la mañana, y lo primero que notó fue que Cossack ya no estaba. Entonces recordó que la invocación tenía un límite de 6 horas. Al parecer se había desinvocado mientras él dormía. Incluso le parecía haber visto la ventana de estado en sueños. Pero decidió dejar todo eso de lado. Tenía que seguir con su vida normal, así que se preparó para ir a trabajar. Mientras tanto, las noticias de GBC estaban informando sobre un caso ocurrido esa misma mañana en Yeongdong, dentro de una oficina de préstamos ilegales llamada Smile Cash. Al escuchar ese nombre, Bon-Jook sintió que le sonaba, pero no sabía de dónde. Entonces llegó la parte más impactante. Había 3 víctimas, todas decapitadas, y lo peor, sus cabezas habían sido decoradas con cintas rojas, como si fueran regalos. En ese momento, Bon-Jook recordó la visión que tuvo el día anterior, y ahí lo entendió todo. Entró en pánico, completamente desesperado, dándose cuenta de que no había invocado a un compañero, sino a un asesino psicópata completamente fuera de control. En internet no se hablaba de otra cosa. El caso de Smile Cash estaba por todos lados, 3 cabezas envueltas como regalos con lazos rojos. Y al conectar todo, Bon-Jook entendió que estaba en un problema enorme. Estaba completamente jodido. Aún así, intentó seguir con su trabajo, pero mientras atendía a un cliente, algo dentro de él empezó a fallar, empezó a ver cosas raras. En su mente, la cabeza del cliente se veía como una de esas con el lazo rojo. El cliente le pidió permiso para pasar, pero Bon-Jook solo escuchaba esa cabeza hablándole. Perdió el control por un momento y empezó a alterarse. La chica frente a él le preguntó si estaba bien. Él solo pudo disculparse, diciendo que sí, pero claramente no lo estaba. Al final del día, entendió que no podía seguir así. Decidió tomarse el día siguiendo libre de todos sus trabajos. Mientras caminaba rodeado de parejas felices, no podía dejar de pensar en todo lo que pasó.
Si esas muertes fueron por su culpa, ¿y qué demonios debía ser ahora? Entonces volvió a revisar el catálogo de Jon Cusack. No había duda, era un asesino loco, pero como embocador, Cusack no podía hacerle daño, aún así daba miedo. Así que reuniendo valor, decidió invocarlo otra vez con invocación designada, pero justo antes de hacerlo, apareció una ventana. Le pedía que dejara una evaluación de satisfacción del invocador, de 0 a 5 estrellas. Ahí entendió que el sistema tenía un sistema de calificación, y entonces pensó en lo obvio, ayer solo vio televisión, pero hoy mató a 3 personas, así que molesto pensó en darle una estrella, pero dudó, porque aunque fuera un asesino, no podía decidirlo tan fácilmente, y ahí se quedó sin saber qué hacer. El prota, aún con todo lo que había pasado, terminó dándole las 3 estrellas a Jon Cusack. No era porque estuviera satisfecho, sino más bien porque no podía evitarlo. Mientras lo hacía, recordó que su madre había trabajado como coordinadora en una empresa de alquiler de purificadores de agua, así que sabía perfectamente lo que se sentía recibir una mala evaluación, y aunque no estuviera contento, simplemente no era capaz de darle solo una estrella. Básicamente, era un completo cobarde, pero bueno, como era de esperarse, eso cambiaría con el tiempo. Fue así como Jon Cusack apareció frente a él mirándolo directamente con una expresión tranquila, agradeció por las 3 estrellas y aseguró que trabajaría más duro para conseguir 5. Mientras tanto el prota lo observaba con desconfianza, porque no le cuadraba en absoluto que alguien tan alegre e inocente fuera el mismo que hubiera acabado con 3 personas, y claro, no puede evitar preguntarlo directamente si 2 hombres que habían ido antes, si él había sido quien los mató. Cusack respondió sin dudarlo, confirmando que sí, que él se había encargado de ellos la noche anterior. En ese momento el prota se le heló la sangre. No había duda, tenía frente a él a un asesino de sangre fría, alguien que incluso hacía bromas después de matar gente. Sintió como el corazón se le aceleraba y las náuseas le subían, pero aún así, intentó mantener la calma. Después de todo, pensaba que al menos no lo atacaría a él. Intentando entender la situación, le preguntó cómo había sabido dónde encontrar a esos tipos, y Cusack, como si nada, explicó que había colocado una marca de rastreo en ellos cuando invadieron su casa. Eso dejó al prota aún más confundido. ¿Era acaso alguna habilidad de asesino? ¿Hasta dónde llegaban sus capacidades? Pero más allá de eso, no entendía por qué había ido tan lejos. Cusack simplemente respondió que era porque lo habían amenazado, y que eliminar amenazas antes de que se volvieran un problema era lo más lógico. El prota se quedó en silencio unos segundos procesando todo eso, y luego le dijo que él nunca le había ordenado hacer algo así, pero Cusack le explicó que eso estaba relacionado con la tercera cláusula de los principios del invocado, la obediencia absoluta, aunque en ciertos casos podía ignorarse si la vida del invocador estaba en peligro, y claro, eso lo dejó pensando, si él mismo le ordenaba que se suicidara, ¿también obedecería? Cusack confirmó que sí, pero aún así el prota insistió en que no había habido una amenaza real, que eso había sido decisión suya, por su propio juicio, y Cusack sin problema aceptó que sí, que la tercera cláusula podía interpretarse de distintas formas, y desde su perspectiva, esos hombres sí representaban un peligro. Para él, había sido una decisión completamente razonable, pero para el prota eso era una locura. Le gritó diciéndole que eso no era razonable, que era completamente psicópata. Aunque después se calmó y terminó disculpándose por haber levantado la voz, Cusack no le dio importancia, dijo que lo entendía perfectamente. Aún así el prota siguió preocupado, porque no era que no entendiera su lógica, el problema era lo peligroso que podía ser. Empezó a imaginar situaciones cotidianas, como estar caminando en un lugar lleno de gente y que alguien por accidente lo empujara y dijera algo como ¿quieres morir, idiota? Normalmente eso no pasaba de una amenaza vacía, pero si Cusack lo interpretaba como algo serio, ese tipo podría terminar muerto, y claro, eso significaba que habría lazos por todos lados, demasiadas personas muertas por simples malentendidos. Al darse cuenta de eso, Cusack se rodeó de repente, diciendo que todo había sido su culpa. El prota sorprendido le preguntó por qué hacía eso, pero rápidamente aprovechó para dejar claro algo: matar personas no iba a solucionar nada, solo los metería en problemas. Cusack respondió con tranquilidad que nadie se enteraría, pero el prota no se conformó con eso, le preguntó directamente si podía prometer que no lo volvería a hacer, y Cusack, honesto como siempre, dijo que no podía prometerlo. Eso fue la gota que colmó el vaso. El prota explotó, exigiendo que prometiera que no volvería a matar a nadie a menos que realmente estuviera en peligro, como tener un cuchillo en el cuello, nada de actuar por simples sospechas. Esta vez Cusack aceptó, dijo que usaría mejor su criterio. Con eso el prota, aunque todavía incómodo, decidió dejar el tema hasta ahí, pero justo cuando pensaba que todo había terminado, Cusack le hizo una pregunta inesperada: si alguna vez había considerado escalar la torre. Eso lo tomó por sorpresa, porque justo había estado pensando en eso. Sabía que era una oportunidad única en la vida, pero también era extremadamente peligroso, podía morir. Así que curioso, le preguntó a Cusack si había habido otros invocadores como él. Cusack respondió que sí, y que todos habían sido fuertes y valientes. Eso lo hizo sentirse peor, porque mientras otros usaban sus habilidades para enfrentar peligros, él ni siquiera tenía el valor de intentarlo. Se consideraba a sí mismo un cobarde, pero para su sorpresa, Cusack no estuvo de acuerdo. Dijo que en realidad él era el mejor tipo de invocador, el más adecuado. El prota no entendía nada. Entonces Cusack explicó que la virtud más importante de un invocador era la seguridad, que la valentía era en realidad un veneno. Un invocador valiente era alguien peligroso, porque nunca sabía cuándo podía morir, y si él moría, Cusack también desaparecería. Ahí fue cuando el prota lo entendió. Todo eso no era por él. Cusack simplemente quería asegurarse de que no muriera. De hecho, le dijo que no tenía que preocuparse por nada. Él se encargaría de todo el trabajo sucio. Su única tarea era mantenerse a salvo y vivir una larga vida.
larga, muy larga. Al día siguiente el prota prácticamente no había dormido nada. Se había pasado toda la noche dándole vueltas en la cabeza, pensando si realmente debía escalar la torre o no. Y mientras lo pensaba, más se convencía de que no era alguien hecho para eso. Al final llegó a una conclusión bastante simple. ¿Quién era él para meterse en algo tan peligroso? Lo más lógico era conformarse con lo que ya había conseguido. Su deuda había desaparecido junto con esos cobradores, así que lo mejor era seguir adelante con su vida normal. Conseguir un trabajo estable, vivir tranquilo y ya estaba. Si trabajaba duro, tarde o temprano, todo mejoraría. Pero justo en ese momento recibió una llamada. Era su padre. Eso lo tomó un poco por sorpresa. Así que contestó rápido y comenzó a preguntarle si estaba siguiendo bien su tratamiento de rehabilitación. Mientras hablaban, su padre le soltó una noticia. Necesitaba ser transferido a un hospital más grande. Pero eso no fue lo peor. Lo que realmente lo dejó al lado fue enterarse de que su madre había sido despedida. Aún así su padre intentó tranquilizarlo. Le dijo que no se preocupara, que en realidad lo había llamado porque hacía tiempo que no sabía nada de él. El prota, intentando mantenerse firme, le dijo que pronto iría a visitarlos, que podrían comer juntos y que no se esforzara demasiado. Pero cuando colgó, algo cambió. Toda esa duda, todo ese miedo que había sentido antes, simplemente desapareció. Ahora tenía un motivo. Decidió que iba a entrar a la torre, aunque fuera solo para echar un vistazo rápido. Solo el primer piso, nada más. Si veía algo peligroso, se largaría de inmediato. No tenía necesidad de arriesgarse más de la cuenta. Además, ese día ya lo tenía libre, así que encajaba perfecto. Pero antes de entrar tenía que hacer la invocación, y ahí fue cuando empezó a pensar lo mejor. Sinceramente no quería volver a invocar a ese psicópata de Cossack, así que se preguntó si no habría alguna forma de invocar a otra persona, tal vez alguien raro, poderoso, algo así como un grado legendario que hiciera todo el trabajo por él. Pero para su mala suerte, la invocación no funcionaba así. El sistema le mostró que la invocación aleatoria no estaba disponible y que el tiempo de recarga era de 28 días. En otras palabras, después de invocar tenía que esperar un mes completo para hacerlo de nuevo. No había escapatoria, iba a tener que invocar a Cossack otra vez. Y así lo hizo. En cuanto apareció el prota, sintió un poco de vergüenza, preguntándose si Cossack habría notado que intentó reemplazarlo, pero decidió ignorarlo y simplemente le dio la bienvenida. Luego, sin rodeos, le dijo que había tomado una decisión, iba a entrar a la torre. Cossack, sorprendido, lo felicitó por su valentía, aunque inmediatamente se corrigió, diciendo que en realidad no debía ser valiente en absoluto. Ser valiente solo lo pondría en peligro, pero el prota dejó claro que no iba a hacer nada loco, solo iba a mirar un poco y luego salir. Cossack aprobó esa decisión, diciendo que era una muy sabia. Además le explicó que no necesitaba preocuparse por nada. Una vez dentro, él sería su guía, se encargaría de todo y no tendría que mover ni un solo dedo. Con eso decidido, el prota presionó el botón para entrar. En un instante, ambos fueron transportados al primer piso de la Torre Negra de Corea. La sensación fue horrible. El prota no estaba nada acostumbrado a ese tipo de transferencias, así que empezó a gritar del susto, completamente desorientado. Literalmente estaba muerto de miedo, pero después de unos segundos finalmente llegaron. Estaban en el primer piso, el llamado desierto total. El prota apenas podía mantenerse en pie. Estaba tan mareado que terminó vomitando. Incluso parecía un arcoíris de lo mal que estaba. Cossack, tranquilo como siempre, le dijo que con el tiempo se acostumbraría, pero no había tiempo que perder. Había salido de la zona segura y en ese momento el sistema le informó que sus habilidades físicas habían sido mejoradas para ajustarse a su nivel. Ahora podía usar habilidades y características de combate. Eso lo dejó impactado. Era la primera vez que sentía algo así, la sensación de ser un jugador. La misión del primer piso era simple: derrotar 5 larvas gordas de piel dura en un límite de 2 horas. Mientras avanzaban, Cossack señaló dónde estaban. El prota recordó que ese primer piso era básicamente una prueba inicial. Esas larvas eran como muñecos de entrenamiento. Su ataque era casi inexistente, pero tenían una piel muy dura, lo que hacía difícil matarlas. Según lo que sabía, otros jugadores tardaban alrededor de 30 minutos en matar una, pero ahora él también era un jugador, así que decidió intentarlo. Dio un paso al frente diciendo que derrotaría una primero, pero en ese momento Cossack le preguntó si realmente era necesario que lo hiciera solo. Y claro, ahí fue cuando el prota se dio cuenta de un pequeño detalle: no tenía ningún arma, así que le pidió una prestada. Pero antes de que pudiera hacer algo, la larva reaccionó, se levantó y lo miró directamente, como si fuera una presa fácil. En ese instante el prota entró en pánico total. Se dio cuenta de que estaba completamente jodido y empezó a suplicar ayuda. Cossack no perdió tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, apareció al lado de la larva y le dijo que se hiciera a un lado, que simplemente disfrutara el espectáculo. Entonces empezó. Con una velocidad absurda, lanzó dagas que atravesaron a todas las larvas y después, usando una habilidad de explosión de cuchillas, hizo que todas estallaran como si no fueran nada. Todo terminó en segundos. El prota se quedó completamente impresionado. No podía creer lo fuerte que era Cossack. Había acabado con todo en un instante. El sistema anunció el éxito de la misión. Su nivel aumentó y como recompensa recibió 100 gramos de piedra mágica. Pero eso no fue todo. Por haber obtenido una clasificación S+ en el primer piso, recibió una recompensa especial, un emblema de platino. El prota estaba feliz. Para él todo eso había sido demasiado fácil. Pensó que si todo seguía así, sería rico en poco tiempo. Pero lo que no sabía era que la clasificación S+ había sido anunciado a todos los jugadores de Corea del Sur. Después de completar la misión, regresó a su casa. Se dio cuenta de que al terminar un piso, volvía exactamente al lugar donde estaba antes de entrar. Y lo más sorprendente, todo había tomado solo 5 minutos. Cossack se acercó y lo felicitó por su buen trabajo, pero el prota no estaba de acuerdo. Sentía que no había hecho absolutamente nada. Sin embargo, Cossack insistió. Quedarse quieto también era parte del plan y lo había hecho perfectamente.
eso lo dejó pensando. Mientras otros jugadores terminaban agotados, él lo había pasado como si nada, todo gracias a Cossack. Luego revisó sus recompensas, tenía 100 gramos de piedra mágica, que en el mercado valían alrededor de 50.000 won. Era un recurso muy importante, aunque su precio había bajado con el tiempo. Pero lo que más le llamó la atención fue el emblema de platina. Nunca había oído hablar de algo así. Aún así estaba emocionado, había ganado dinero en cuestión de minutos. Para celebrarlo decidió comprar comida. Pidió un banquete, lo que hizo muy feliz a Cossack, aunque hubo un pequeño detalle. Cossack empezó a sospechar que la comida era picante, a pesar de que el prota había pedido que no lo fuera. Resultó que Cossack no soportaba el picante. Aún así, decidió comérselo todo y agradeció nuevamente. Durante la conversación el prota le preguntó sobre su forma de hablar, le parecía demasiado formal. Cossack explicó que probablemente era por influencia de su invocador anterior. Eso hizo que el prota pensara que era como una especie de ex que dejaba huella. Aún así no le molestaba. De hecho, mientras más lo escuchaba, más gracioso le parecía. Ambos terminaron riéndose. Y poco a poco el prota se fue acostumbrando a vivir con un asesino en su casa, aunque curiosamente no parecía tan peligroso. Incluso empezó a pensar que la torre tampoco era tan aterradora como creía. De hecho, era bastante viable. Así que el siguiente día organizó su rutina. Decidió trabajar de día, descansar lo necesario y por la noche entrar a la torre. Esa noche volvió a invocar a Cossack. Esta vez le dio 5 estrellas. Incluso dijo que si pudiera le daría 10. De hecho, curioso, le preguntó si la calificación era tan importante. Cossack explicó que sí. Mientras mejor fuera la evaluación, más beneficios obtenía, incluyendo posibles ascensos de rango y mayores probabilidades de ser invocado. Después de eso entraron al segundo piso. La misión ahora era derrotar 10 larvas ágiles en 2 horas, pero estas eran diferentes, se movían mucho más rápido. El prota se quedó desconcertado y preguntó qué debía hacer. Cossack respondió como si fuera obvio, no tenía que hacer nada. En 3 minutos terminaría todo, solo tenía que quedarse quieto y observar, y así fue. Cossack se lanzó contra las larvas y las destrozó sin esfuerzo. El prota observaba desde lejos impresionado, y en menos de 3 minutos la misión estaba completada. Como recompensa recibió 200 gramos de piedra mágica. El prota volvió a lograr otra conquista de clase S+, recibiendo otra recompensa del mismo nivel, otro emblema de platino. Eso lo dejó bastante sorprendido, porque ya era el segundo S+ consecutivo, y no podía evitar preguntarse si realmente debía ser tan fácil. Todo estaba pasando demasiado rápido, incluso para algo que se suponía debía tomar tiempo. De hecho, empezó a pensar que podía entrar y salir de la torre, incluso durante sus trabajos de medio tiempo en la mañana. Y sin perder el ritmo, avanzaron directamente al tercer piso de la torre. Esta vez el prota se sentía un poco más preparado. La misión ahora era derrotar 10 larvas gordas con frío gélido. Pero como era de esperarse, Cossack se encargó de todo en menos de 5 minutos. Otra vez, otra recompensa S+, otro emblema de platino, y así continuó. En el cuarto piso pasó exactamente lo mismo, y en el quinto ni se diga. Todo se resolvió en cuestión de minutos, como si fuera lo más normal del mundo. Pero justo cuando parecía que todo seguiría igual, ocurrió algo distinto. Al haber acumulado 5 emblemas de platino clase S+, el sistema le otorgó un privilegio especial. Eso hizo que el prota se quedara pensando qué clase de recompensa sería esta vez, y la respuesta fue bastante interesante. Recibió un mejoramiento de características despiertas. Gracias a este privilegio, el número de invocaciones simultáneas aumentó a 2. En otras palabras, ahora podía tener a Cossack y a otro invocado al mismo tiempo. Eso lo emocionó bastante. Si solo Cossack ya era capaz de arrasar con todo y conseguir rangos S+, sin esfuerzo, tener otro invocado significaba aún más seguridad. Podía convertir eso en una estrategia a largo plazo sin arriesgarse demasiado. Pero entonces recordó algo importante: el tiempo de recarga de la invocación. Aún faltaban más de 20 días para poder invocar a alguien más, así que tendría que aguantar con Cossack por un tiempo. Pero si todo sigue así, dentro de esos días podría formar un equipo aún más fuerte. Mientras él llevaba una vida tranquila, Cossack seguía arrasando con todo dentro de la torre, acumulando logros S+, uno tras otro, y así llegó el momento de subir al sexto piso. Mientras tanto, en otro lugar completamente distinto, en el edificio de la agencia de gestión de despertados, 3 personas discutían algo importante. Uno de ellos se preguntaba cuándo volvería a aparecer ese anuncio global, si sería en la mañana, en la noche o incluso de madrugada. De repente una chica apareció de forma inesperada, asustándolo. El hombre, claramente molesto, le pidió que dejara de hacer eso, llamando a la jefa de sección. Él era John Wang, líder del equipo, y ella la jefa de sección, Lee. John le preguntó si había salido otro anuncio, y ella respondió que sí, otro rango S+, esta vez en el sexto piso. Eso lo dejó claro. Los anuncios globales no habían dejado de aparecer últimamente, y todos estaban relacionados con lo mismo. Alguien estaba logrando clasificaciones S+, una tras otra, y todo apuntaba a una sola persona. Alguien que estaba limpiando los pisos en orden, sin fallar. Un talento completamente fuera de lo común. Si ese ritmo continuaba en los pisos 7, 8 y 9 y más allá, el impacto sería enorme. Pero en ese momento un hombre mayor golpeó la mesa, interrumpiendo la conversación. Era Park Kyu-soo, el director de la agencia. Le recordó que hasta ahora el mejor récord en Corea había sido de rango A, y ahora de repente alguien estaba superando eso con S+. Eso ya no era un asunto local, era algo global. Los jugadores podían cambiar de nacionalidad, y no era raro que otros países intentaran reclutar o incluso secuestrar talentos. Antes de que eso pasara, tenían que encontrar a ese jugador. Inmediatamente ordenó que monitorearan a todos los jugadores recién registrados. Tenían que atraparlo antes que nadie. Mientras tanto, 2 días después, en su pequeño departamento, el prota hablaba con Cossack. Le preguntó si ese día subirían al octavo
octavo piso y Cossack, que se estaba lavando los platos, confirmó que sí. El prota ya tenía claro que hasta el 10º piso todo seguía siendo una fase de iniciación, pero que a partir de ahí la torre dejaría de ser indulgente. Aún así, siguieron avanzando, entraron al octavo piso, donde la misión era derrotar 10 guerreros sapo con espinas rojas. Uno de esos sapos, equipado con armadura de cuero, se lanzó contra ellos, pero no sirvió de nada. Cossack lo destruyó sin esfuerzo como siempre. Otra vez, lograron una clasificación S+, recibieron 800 gramos de piedra mágica y una poción de curación exclusiva de la torre, y por supuesto, otro emblema de platino. Cossack tranquilo le dijo que había hecho un buen trabajo, pero el prota, un poco avergonzado, admitió que no había hecho nada en todo el día. Aún así, Cossack le recordó que solo entrar a la torre ya era difícil para la mayoría, pero el prota sabía la verdad, todo era fácil gracias a él. Eso sí, Cossack le advirtió que es importante que no bajara la guardia. A partir del 10º piso, la cosa se pondría mucho más seria. El prota lo escuchó, pero en el fondo pensaba lo mismo de siempre. Ni siquiera habían tardado 3 minutos ese día. Luego, para recompensarlo, decidió darle un pequeño descanso. Le dijo que podía salir al mundo real, divertirse un poco, comer algo rico, lo que quisiera, siempre y cuando no causara problemas. Pero Cossack rechazó la idea, dijo que no podía alejarse de su invocador, así que decidió quedarse en casa, tranquilo, viendo televisión. El prota entendió y propuso pedir comida, frango frito, y claro, Cossack aceptó encantado. Mientras tanto, el prota revisaba sus recompensas, había obtenido una poción de curación exclusiva, que probablemente sería la más útil para Cossack que para él, pero lo que realmente le llamó la atención fue la cantidad de piedras mágicas acumuladas. Ya tenía 3.6 kilogramos. Si vendía todo eso, sería alrededor de 1.800.000 gong. Era momento de empezar a pensar en convertir eso en dinero real, y así finalmente llegó el día de enfrentar el 10º piso. El prota se estaba cambiando de ropa mientras pensaba en todo lo que había pasado. Al inicio solo quería probar la torre, ver qué tal era, pero sin darse cuenta, había terminado subiendo un piso por día. El 9º piso, con esa flor carnívora de la selva, también había sido sencillo. Bueno, sencillo para Cossack, porque al final él sabía muy bien la verdad. Pasar de fase estaba prácticamente garantizado, y la recompensa de rango S+ eran un bonus enorme. Todo eso era demasiado bueno, demasiado tranquilo, demasiado perfecto. Y sin darse cuenta, ya casi había olvidado que ese mismo tipo que lo estaba ayudando era el mismo que había matado a 3 personas. Aún así, lo volvió a invocar. En ese momento el sistema mostró un mensaje. La tasa de satisfacción de John Cossack había sido establecida en 5 puntos, y gracias a la acumulación continua de puntuaciones máximas, su tiempo en el mundo real se extendió una hora más. Eso dejó al prota bastante animado. Cossack también parecía satisfecho, lo felicitó y dijo que ahora podría ayudarlo por más tiempo, y así ambos entraron en el 10º piso. Mientras caminaban por la zona segura, el prota empezó a notar algo diferente. Sentía su cuerpo más fuerte, como si una energía extra estuviera fluyendo dentro de él, una especie de maná que se concentraba en su abdomen, en una sensación nueva. Por un momento incluso empezó a creerse más de la cuenta, como si ahora fuera un tipo fuerte de verdad. Envalentonado, agarró a Cossack y le dijo que esta vez él también ayudaría en la pelea, pero Cossack reaccionó de inmediato. Le dijo que eso era imposible, que no debía de ser algo así. Si llegaba a sufrir, aunque fuera un rasguño, él mismo se golpearía en la cabeza contra el suelo. El prota intentó insistir, diciendo que no había problema, que podía hacerlo, pero Cossack no cedía. Para la seguridad del invocador era lo primero. Aún así, el prota trató de mantenerse firme, diciendo que esta vez lucharían juntos, pero justo en ese momento, algo los observaba. Un ojo gigantesco apareció de repente, fijándose directamente en ellos. No era cualquier criatura, era un enorme mantris, un monstruo gigantesco, tan grande que solo una de sus patas medía varias veces la altura del prota. Al verlo, el chico sintió miedo real. No entendía cómo los jugadores podían enfrentarse a algo así, pero aún así, intentó mantener la compostura, diciendo que no tenía sentido enviar a 2 personas para acabar con un simple insecto, aunque en el fondo estaba muerto de miedo. Cossack no perdió tiempo. El mantis atacó primero, pero él esquivó con facilidad, moviéndose con una velocidad absurda. Subió por sus patas, activó sus habilidades y comenzó a cortarlo en pedazos. En cuestión de segundos, el monstruo fue destruido. Así, el 10º piso fue conquistado. El nivel del prota aumentó y como recompensa recibió 1 kilogramo de piedra mágica, además otro rango S+ y otro emblema de platino. Cossack, en su típica pose tranquila, anunció que la misión había sido completada y que ya podían avanzar al piso 11. El prota revisó sus recompensas y se dio cuenta de algo importante. Con ese nuevo emblema, había alcanzado nuevamente el número necesario para obtener otro privilegio. Ya tenía 5.5 kilogramos de piedra mágica acumulada y ahora otro beneficio estaba por llegar. De vuelta en su pequeño apartamento, empezó a preguntarse qué sería esta vez y el sistema respondió. Podía copiar una habilidad de uno de sus invocados. La lista era bastante amplia: explosión de cuchillas, emboscada furtiva, daga venenosa, invisibilidad, polimorfia, entre muchas otras. Eso lo dejó sorprendido. Podía obtener una de las habilidades de Cossack. Pero antes de decidir, Cossack intervino. Le dijo que no lo pensara demasiado, que eligiera paso sombrío sin dudarlo. El prota curioso le preguntó por qué, y la respuesta fue simple: era la mejor habilidad para escapar. Le permitía huir rápidamente si algo salía mal. Eso dejó al prota pensativo por un momento, como si su orgullo se viera tocado. Pero al final, eligió paso sombrío. Cossack lo felicitó, diciendo que había hecho una elección excelente. Intentando justificarse, el prota dijo que el juego de pies era la base de cualquier combate, aunque en realidad lo que quería era tener una vía de escape segura. Luego salió a probar la habilidad, pero lo que obtuvo
tuvo fue algo bastante simple, un movimiento que le permitía acortar distancia rápidamente, nada demasiado impresionante. Después de eso regresó a casa bastante cansado, pensando que si la invocación funcionaba tan bien, las habilidades también deberían hacerlo igual, pero no había mucha coherencia con eso. Cossack, por su parte, simplemente le dijo que no entendía del todo, pero que como invocador, él siempre tenía razón. Al día siguiente llegó el momento de subir al piso 11, pero antes de eso el prota estaba haciendo algo importante, estaba en una llamada. Del otro lado una voz respondió, era la central de atención de la agencia de despertados. El prota se presentó como Bon-Yo, diciendo que había despertado recientemente. La operadora lo felicitó de inmediato y le ofreció enviar a un asistente del gobierno para orientarlo. Él aceptó, le dio su dirección y colgó. Había tomado una decisión importante, y curiosamente, esa había sido probablemente la decisión más valiente de toda su vida. Mientras tanto, en otro lugar, la jefa de sección, Lee Young, se dirigía en auto hacia una nueva ubicación. Se preguntaba si esta vez finalmente encontrarían al misterioso jugador. Habían recibido otro registro reciente y no podían dejar pasar esa oportunidad. Tenían que encontrarlo antes que cualquier otro país, porque si realmente era él, tenían que reclutarlo a toda costa. De vuelta en su pequeño departamento, el prota estaba limpiando todo, preparándose para la visita, hasta que tocaron la puerta. Eran ellos, la agencia de despertados. Lo recibió y los invitó a pasar, aunque su casa fuera pequeña. John se presentó como líder de equipo y la chica como la jefa de sección Lee, también jugadora, pero en cuanto ella lo vio, su actitud cambió. Lo miró fijamente y preguntó directamente si él era el del rango S. El prota se quedó en shock, no entendía cómo podía sospechar algo así, pero decidió negarlo. Intentó actuar normal, aunque su forma de hacerlo fue bastante torpe. Dijo que también había oído hablar de eso, pero que claramente no era él. Incluso soltó una risa extraña. Lee no se lo creyó ni un segundo. Para ella esa era la típica cara de alguien que estaba mintiendo. La tensión subió, pero John intervino de inmediato, disculpándose por la actitud de su compañera. El prota trató de restarle importancia, pensando que solo lo estaban probando, y entonces le mostraron un video de introducción. En él apareció una especie de entidad, Tev, la asistente de la Torre Negra de Corea. Ahí le explicaron todo. Hace 20 años las torres aparecieron de la nada en todo el mundo. Nadie podía acercarse, como si hubiera una barrera invisible, hasta que aparecieron los jugadores. La torre funcionaba como un juego, con pisos que debían ser conquistados uno por uno. Fuera de ella, eran personas normales, pero dentro obtenían poderes increíbles, y las recompensas no solo los beneficiaban a ellos, también impulsaban la economía mundial. Pero había un problema: si nadie sigue avanzando, la torre colapsaría, y eso significaba un desastre. De hecho, ya había pasado antes. Mumbai había desaparecido 3 años atrás por esa misma razón. En Corea solo había una torre, con entre 5.000 y 10.000 jugadores activos, y su récord actual era en el piso 65, solo un nivel por debajo de Estados Unidos. Al terminar ese video de orientación, donde básicamente les decían que no se preocuparan, que no entraran en pánico porque ahora existían héroes modernos encargándose de proteger las bases de la humanidad, nuestro prota no puede evitar quedarse con una sensación bastante incómoda. El mensaje intentaba ser inspirador, comparando la situación actual con la época en la que la humanidad exploraba nuevos continentes, solo que ahora esas nuevas fronteras eran las torres, y como era de esperarse también mencionaban los recién despertados, dejándoles claro que ellos eran la nueva esperanza. Pero para él todo eso sonaba vacío. Más que motivación, parecía un discurso corporativo mal armado, una especie de propaganda que intentaba vender una idea bonita sin profundizar realmente en lo peligroso que era todo eso. Y bueno, así sin más, John dio por finalizada la orientación obligatoria, como si nada. Fue justo ahí cuando empezó lo importante, la verificación. John no se anduvo con rodeos y le preguntó directamente si realmente había despertado. Nuestro prota, sin dudarlo demasiado, respondió que sí, que ya había entrado en la torre e incluso había logrado limpiar algunos pisos. Para respaldar lo que decía, sacó los cristales que había conseguido, dejándolos a la vista como prueba. Ese pequeño gesto cambió completamente el ambiente. John, que hasta ese momento parecía relajado, mostró interés real por primera vez. Le preguntó con curiosidad hasta qué piso había llegado, y cuando el prota respondió que había alcanzado el 10º piso, ambos se quedaron en silencio por un momento. No era cualquier cosa, ese número coincidía exactamente con el récord más alto registrado hasta ese momento. La chica que estaba ahí, que hasta ahora había estado observando sin decir demasiado, empezó a mirarlo con más atención. Su mirada ya no era casual, ahora estaba analizando cada detalle, como si intentara confirmar algo. No tardó en mencionar el anuncio global reciente, preguntándole a John si también lo había visto. Mientras tanto el prota por dentro estaba en modo alerta, sabía perfectamente que tenía que actuar normal. No podía mostrar ni una sola señal extraña, así que como si nada, adoptó una actitud neutral y habló como si no supiera nada. Comentó que había escuchado algo sobre ese récord, ese más, que quien lo hubiera logrado debía ser alguien increíble. Todo muy casual, todo muy natural. John intentó calmar el ambiente, diciéndole que no tenía que ponerse nervioso, aunque por dentro no podía evitar sospechar. Había algo raro en él, eso era evidente. Aún así decidieron continuar con el procedimiento. Entonces empezaron a explicarle cómo funcionaban las cosas realmente. Le hablaron de los dos tipos de jugadores. Por un lado, el grupo de incursión de élite. Por el otro, el grupo general. Los jugadores del grupo general eran básicamente independientes. Ellos decidían cuándo entrar a la torre, cuánto tiempo quedarse, qué piso subir, todo bajo su propio ritmo. Eran como freelancers dentro de ese sistema. En cambio, los de élite funcionaban de manera completamente distinta. Ellos trabajaban directamente con el departamento de gestión de despertados. Tenían que enfrentarse a pisos más altos, asumir misiones más peligrosas, pero a cambio recibían beneficios bastante grandes: equipo, financiamiento, respaldo, seguridad, porque al final
final del día, fuera de la torre seguían siendo personas normales. Y claro, eso también venía acompañado de un salario bastante alto. Mientras escuchaba todo eso, el prota no podía dejar de pensar en algo bastante claro. Si llegaban a descubrir que él era de rango S+, se le iba a venir el mundo encima. Se imaginaba rodeado de periodistas, cámaras, gente siguiéndolo todo el tiempo, y solo de pensarlo le daba un rechazo enorme. Él odiaba ese tipo de tensión y no lo soportaba. Por eso cuando Yone dijo que podía postularse directamente al grupo de élite, incluso mencionando que usarían una cámara corporal de gobierno para registrar sus incursiones, el prota lo cortó. Se disculpó primero, pero dejó claro que no estaba interesado. Dijo que prefería quedarse en el grupo general. Esa respuesta dejó a John bastante sorprendido, no en una decisión común. El prota, bajando un poco la mirada, explicó que para él el modo general estaba bien, que honestamente no se consideraba alguien tan talentoso, que la torre le parecía peligrosa, incluso aterradora, y que con poder quedarse en pisos seguros, recoger recompensas y ya, le era suficiente. John intentó insistir, le explicó nuevamente que los beneficios del grupo de élite eran mucho mejores, que tenía más ventajas, más estabilidad, pero el prota ya había tomado su decisión y no iba a cambiarla. Mientras tanto la chica seguía observándolo en silencio y en su mente ya había llegado a una conclusión bastante directa. Era otra falsa pista. Muchos jugadores preferían farmear pisos intermedios para ganar dinero fácil, pero casi nadie lo decía tan abiertamente. Para ella ese chico no tenía lo necesario, lo veía como un cobarde, alguien que no merecía ser parte de la élite. Porque para ella, la verdadera cualidad de alguien en ese nivel era la determinación. Aún así, John decidió respetar la decisión del prota, se disculpó y continuó con el proceso como correspondía. Entonces le preguntó si podía entrar a la torre en ese mismo momento, como parte final de la verificación. El prota aceptó sin problema. También le pidieron que hiciera una incursión rápida, aprovechando su entrada diaria. Él dijo que sí, que estaba bien, pero por dentro tenía claro lo que estaba pasando. Todavía lo estaban probando. Querían confirmar si él era el del rango S+, así que manteniendo la calma, dijo que podría tardar un poco, 1 o 2 horas como máximo. La chica respondió que no había ningún problema, que podía tomarse el tiempo que necesitara, no había presión. Ellos esperarían. Antes de irse el prota se cambió, se puso su traje de combate y les dijo que podían sentirse cómodos, que había televisión, bebidas en la nevera, que hicieran lo que quisieran mientras se regresaba. Y sin darle más vueltas, entró a la torre. Apenas lo hizo, John confirmó que definitivamente era un despertador real. Luego le preguntó a la chica qué opinaba de él. Ella respondió que era difícil medir su talento con certeza, pero que su comportamiento decía bastante. Lo veía tímido, retraído, alguien que dudaba demasiado, y por eso creía que no pasaría el piso 11. John le preguntó por qué estaba tan segura y explicó que ya había estado ahí. El piso 11 no era particularmente difícil en términos de poder, pero sí en algo mucho peor, el miedo. Era el piso de las 100 pies. Para avanzar había que matar 100 de esas cosas, 100, y aunque no fueran especialmente fuertes, el simple hecho de enfrentarlas era suficiente para romper mentalmente cualquiera. Por eso estaba segura de que él se rendiría, que volvería a zonas seguras, que abandonaría. John no parecía tan convencido. Comentó que últimamente sus predicciones no habían sido muy acertadas y sin pensarlo demasiado, decidió contactar directamente al director para informarle que probablemente se trataba de otro caso sin importancia. Pero dentro de la torre, la historia iba por otro lado completamente distinto. Dentro de la torre apenas apareció en el piso 11, el prota no perdió tiempo y de inmediato invocó a John Cossack como si ya fuera algo completamente normal para él. Cossack se manifestó sin ningún problema y con total calma dijo que era un placer trabajar nuevamente a su lado. La misión no tardó en aparecer: eliminar 100 pies de cola de túnel en un límite de 3 horas, condición de fallo, muerte o abandono. Solo leer eso ya le provocó un rechazo inmediato. No podía creer que de todas las cosas posibles le hubiera tocado enfrentarse a 100 de esas criaturas. Era asqueroso, incómodo y completamente innecesario, en su opinión. Pero Cossack, como si nada, comentó que podía terminar todo eso en apenas 5 minutos, incluso sobrando tiempo. Ahí fue donde el prota reaccionó al instante. Le ordenó que se calmara, que esta vez no hiciera nada exagerado, nada de limpiar el piso en segundos, nada de volver a conseguir un rango S+. Tenían que hacerlo lento, con calma, como alguien normal. Cossack curiosamente preguntó el motivo y el prota dejó claro lo que ya venía pensando desde antes. Lo estaban poniendo a prueba, querían confirmar si él era el del rango S+, así que si volvía a hacer lo mismo, quedaría completamente expuesto. No podía permitirse eso, tenía que bajar el perfil. Cossack entendió sin problema, dijo que cumpliría exactamente lo que su invocador ordenara, así que el plan quedó claro: hacer una run descuidada, normal, sin nada impresionante, arruinar su propio historial para desaparecer completamente del radar, y al inicio todo parecía ir bien. La primera 100 pies fue eliminada sin dificultad, pero incluso eso ya era demasiado rápido. El prota se dio cuenta de inmediato, así que volvió a ordenarle que bajara aún más el ritmo, que no se apresurara. Cossack obedeció. Empezó a moverse entre las criaturas sin matarlas de inmediato, saltando una tras otra, controlando la situación. El ritmo ahora sí parecía adecuado, todo estaba bajo control, o al menos eso parecía, porque en un instante el suelo comenzó a temblar. Nuestro prota sintió ese cambio de inmediato, y cuando bajó la mirada, allí estaba, una 100 pies enorme justo frente a él. El miedo lo golpeó de lleno, su cuerpo quedó completamente rígido, sin reaccionar, no podía moverse, no podía pensar con claridad, solo sabía que tenía que salir de ahí, pero era demasiado tarde. Más 100 pies comenzaron a rodearlo, observándolo fijamente, como si fueran su próxima comida, y en ese momento, cuando la situación estaba completamente
completamente fuera de control, Cossack intervino. Desde la distancia notó lo que estaba pasando y gritó el nombre de su invocador, ordenándole que no se moviera. En un instante todo terminó, las criaturas fueron destruidas sin dejar rastro. Cossack, visiblemente molesto, no ocultó su enojo. Esos insectos repugnantes se habían atrevido a acercarse a su señor y eso era algo que no iba a tolerar. Mientras tanto el prota solo podía pensar en una cosa: esto estaba saliendo muy mal. Ese tipo tenía que bajar el ritmo o todo se iba a arruinar otra vez. Así que empezó a gritarle que fuera más despacio, que dejara de actuar así. Era una orden directa, pero Cossack respondió que no podía obedecer en ese caso, porque su seguridad estaba por encima de todo. Ese era el tercer principio, y eso complicaba absolutamente todo. El prota comenzó a ponerse nervioso. Sabía perfectamente dónde iba a llevar eso, y no tardó en confirmarse. En apenas 2 minutos, el piso 11 había sido completado. Otra vez, rango S+, no había forma de ocultarlo. Cuando salió de la torre, la chica comentó que apenas habían pasado 5 minutos, que seguramente ya estaba por regresar. Pero justo en ese momento, la notificación apareció. El piso 11 de la torre negra había sido conquistado con rango S+, y en ese mismo instante, el prota fue teletransportado de vuelta. El ambiente se volvió pesado. Ambos agentes lo miraban fijamente, tratando de procesar lo que acaba de pasar. John fue el primero en reaccionar, preguntando directamente qué había ocurrido. El prota por fuera tranquilo, pero por dentro completamente alterado. Sintió que había llegado a un punto crítico. Incluso por un momento, su mente se desvió. Pensó en algo extremo, pensó en silenciarlos. Ordenó mentalmente Cossack que avanzara, que se encargara de ellos. Pero lo que imaginó fue mucho peor. Cossack no los detuvo, les cortó la cabeza. La escena fue brutal, directa, sin ninguna duda. Y el prota, completamente horrorizado, gritaba preguntando quién había dado esa orden. Ambos agentes, antes de morir, le preguntaban por qué había hecho eso, y él solo podía disculparse desesperadamente. Pero todo eso no pasó, fue solo un pensamiento intrusivo. Volviendo a la realidad, John notó de inmediato que algo no estaba bien. El prota estaba sudando frío, claramente afectado. Le preguntó si estaba bien, y él trató de recompensarse. Se disculpó, dijo que había imaginado cosas, que a veces su mente se iba por caminos bastante desagradables. Intentó restar importancia. Entonces John volvió a insistir, dijo claramente que su equipo de élite necesitaba a alguien como él, pero el prota negó todo otra vez. Dijo que debía tratarse de un malentendido, que probablemente coincidió con otro jugador que terminó el piso al mismo tiempo. Algo así podía pasar, aunque la explicación no era muy convincente. John parecía completamente seguro, pero tampoco tenía pruebas, así que decidió avanzar. Dijo que prepararían el contrato, pero cuando el prota empezó a leerlo, se dio cuenta de algo importante. No era un contrato normal, era uno de élite. Y no solo eso, era un contrato especial, un contrato ultra élite, con beneficios absurdos, un salario anual de 12,000 millones de won, casa incluida, protocolo VIP, equipo de seguridad completo, incluso inmunidad, prácticamente vivir como realeza. Según John, esos beneficios eran comparables a los de un jugador número 1 de Corea. Era algo completamente fuera de lo común, pero aún así, el prota dijo que no, si no era un contrato estándar, no lo iba a aceptar. La reacción fue inmediata, ambos quedaron sorprendidos, no entendían por qué alguien rechazaría algo así, pero él lo dejó claro, odiaba llamar la atención, sabía perfectamente lo que implicaba. Estrés, presión, exposición constante, no quería vivir así, prefería algo más tranquilo, más manejable, aunque eso lo hiciera parecer débil ante los demás. Al final lo que reflejaba era que era extremadamente introvertido. Para él subir la torre era divertido, pero apenas iba en el piso 11, el futuro era incierto, no estaba listo para cargar con algo tan grande. Finalmente John cedió, aceptó continuar con el contrato estándar, porque entendía que forzarlo no iba a funcionar. Mientras tanto, en otra parte, el informe ya estaba siendo analizado, y para los altos mandos, eso no tenía sentido. Un chico tímido sin ambiciones aparentes no podía ser alguien con rango S+, pero los datos no mentían, todo encajaba perfectamente, y eso solo significaba una cosa: era un talento único, un caso sin precedentes, y sin importar lo que dijera o hiciera, tenían que reclutarlo a cualquier costo. Y bueno, John le comentó al director que entendía perfectamente la situación, asegurando que con el tiempo ese chico terminaría entrando al equipo de élite sí o sí, y que lo haría más rápido de lo que cualquiera esperaba. Pero dejando eso de lado, la escena regresó directamente con nuestro prota, y ahí sí, todo se fue al carajo. El tipo no se aguantó nada y empezó a gritar de inmediato, dejando claro que él nunca había dado ese tipo de permiso. Mientras trataba de controlarse, pensaba que tenía que seguir fingiendo como siempre, pero la realidad era que estaba bastante molesto. Así que sin pensarlo mucho, encaró a Cossack y le preguntó directamente qué era lo que estaba intentando hacer, si acaso quería que terminaran metidos en problemas o que alguien nos descubriera. Pero Cossack, en lugar de responder de mala forma, simplemente se disculpó. Básicamente en toda esa conversación, el prota le dijo claro que lo único que quería era que Cossack bajara un poco el ritmo, que dejara de hacer las cosas tan exageradas y que evitara llamar tanto la atención como lo había estado haciendo hasta ahora. Después de ese intercambio, ambos avanzaron hasta el piso 12 de la torre, donde la misión era bastante clara: derrotar a 20 doninjas con la lanza de hielo en un límite de 3 horas. El ambiente en ese lugar era simplemente brutal, un frío congelante que se sentía hasta en los huesos. Aún así, su compañero le dijo que fuera con cuidado, que actuara con delicadeza y que sobre todo intentara completar el piso lo más despacio posible. En ese momento el prota pensó que bueno, tal vez esta vez sí podía confiar en él. Si lograba avanzar de forma normal a partir del piso 12, lo más probable era que el departamento de gestión terminaría perdiendo el interés en él. Pero claro, nada era tan sencillo. De repente no podía evitar preguntarse por qué hacía tanto frío, si él había ido preparado, pero la temperatura era mucho más baja de lo que esperaba. Aún así, decidió aguantar un poco más. Su compañero al verlo notó de inmediato que algo no estaba
bien, su apariencia lo delataba completamente, así que bastante preocupado, le dijo que terminaría todo lo más rápido posible para llevarlo de regreso a su hogar cálido. Pero el prota insistió, le dijo que no, que debía hacerlo despacio, que no podía volver a llamar la atención otra vez. Y como era esperarse, eso no duró nada. Su compañero empezó a exagerar la situación, diciendo que si algo salía mal, podría enfermarse, que un resfriado podía ser algo serio, prácticamente incurable. Mientras tanto el prota intentaba aferrarse a su famoso principio de evidencia absoluta, repitiendo mentalmente para no perder el control, pero todo se fue al carajo otra vez. Sin importarle absolutamente nada, su compañero arrasó con todo a una velocidad ridícula, limpiando el piso en un instante y consiguiendo otra vez el rango S+, junto con otro emblema de platino. Y sí, como era de esperarse, eso solo empeoró las cosas. Poco después, en otra escena, Dion lo llamó directamente para preguntarle si por casualidad acababa de limpiar el piso 12. El prota respondió que sí, aunque también dejó claro que el piso 13 probablemente sería mucho más complicado. Después de colgar, su compañero, un poco avergonzado, comentó que ahora hacía calor y le dijo que se sintiera cómodo. Incluso mencionó que iba a ver un poco de televisión, pero no llegó muy lejos porque el prota lo desinvocó de inmediato. Claramente molesto, le reclamó si de verdad pensaba que podía ponerse a ver televisión después de haber desobedecido de esa forma. Al día siguiente, ya en el piso 13, la misión era atravesar un corredor lleno de trampas. Aquí la cosa cambiaba bastante, porque no era simplemente eliminar enemigos. Su compañero explicó que había demasiadas variables y que incluso el invocador podía salir herido fácilmente, como si fuera una niña indefensa, agarrada en medio de todo ese caos. Así que tomó una decisión rápida para evitar cualquier riesgo. Simplemente iban a pasar por encima de todo y terminar lo más rápido posible. Y sí, otra vez lo mismo, más destrucción, más velocidad absurda y otro rango S+, acompañado de otro emblema de platino. Luego, en el piso 14, apareció otro problema, un murciélago de ojo gigante, con ataques sónicos de largo alcance. El detalle era que sus ataques también podían afectar al invocador, pero antes de que eso siquiera se volviera una amenaza real, su compañero se encargó de eliminarlo sin darle una oportunidad de hacer nada. Mientras tanto el prota se quedó atrás, observando todo en silencio, pero claramente molesto, porque sí, otra vez lo mismo, otro S+, otro emblema. Al final simplemente pensó que ya daba igual, que fuera lo que Dios quisiera. De vuelta a casa, revisó su historial de transacciones. Entre ventas mágicas y recompensas, había recibido unos 2.7 millones, además de otros 2 millones en el fondo de apoyo para jugadores. Pero eso no era todo. Las piedras mágicas obtenidas entre los pisos 11 y 14 sumaban aproximadamente 5 kilos. Si a eso le sumaba lo que ya tenía, en solo 14 días había generado más de 7 millones. Y claro, ahí fue cuando empezó a hacer cuentas. Si lograba llegar hasta el piso 20 sin problemas, las recompensas serían aún mayores. Solo en piedras mágicas podría obtener al menos 2 kilos más. Eso significaba que vendiéndolas al departamento de gestión podía generar alrededor de 1 millón diario, completamente limpio. Básicamente estaba viendo frente a él una vida con ingresos mensuales de 30 millones. Y ahí fue cuando lo decidió. Iba a dejar su trabajo. Al día siguiente volvió a invocar a Cosa, quien de inmediato se disculpó, reconociendo que no tenía una calificación perfecta, pero que aún así había desobedecido sus órdenes. Se mostró honrado, pero claramente arrepentido. Sin embargo, el prota lo detuvo y le dijo que no pasaba nada. A partir del piso 15 podían hacerlo de otra manera. Eso sorprendió bastante a Cosa, quien le preguntó si hablaba en serio. El prota dejó claro que sí, que ya daba igual. El departamento de gestión ya estaba completamente encima de él, así que no iba a cambiar absolutamente nada, aunque intentara disimular. Además, sabía que si conseguía otro rango S+, en el piso 15, alcanzaría los 15 emblemas de platino, y eso significaba una recompensa aún mayor. En ese momento se dio cuenta de algo, estaba empezando a volverse bastante codicioso. Pero bueno, también tenía sentido, mientras más beneficios acumulaba, más seguro se volvía. Así que bastante animado, dijo que ya podía comenzar, y bueno, sin darle más vueltas, ambos entraron directamente al piso 15. La misión esta vez era derrotar 20 goblins trabajadores. En cuanto los vio, el prota notó algo diferente, ya no eran simples bestias como antes, ahora eran monstruos humanoides, tenían cierto nivel de inteligencia, aunque bastante bajo. Pero aún así, eso cambiaba completamente la situación. A partir de ese punto, la limpieza dejó de ser tan sencilla. Su compañero le explicó que si uno solo de esos goblins lograba escapar, lo más probable era que trajera a los demás, complicando todo. Y además esos bichos eran bastante astutos, así que lo mejor era no confiarse. Por eso mismo le pidió que se escondiera bien, que no se expusiera para nada, porque él se encargaría de eliminar a todos de una sola vez. Básicamente iba a usar su habilidad de furtividad para acabar con todos sin que se dieran cuenta. Y claro, cuando el prota vio eso, no puede evitar pensar que esa habilidad estaba completamente rota. Era una locura. Los goblins empezaron a morir uno tras otro, sin siquiera entender qué estaba pasando. Y así, sin complicaciones, otro piso fue completado, otro rango S+, y otro emblema de platino. Después de eso, salieron de la torre, y el prota volvió a su casa bastante animado. En cuanto abrió su inventario, se dio cuenta de algo importante. Ya tenía un total de 15 emblemas de platino. Y como era de esperarse, al alcanzar ese número, recibió un nuevo beneficio. En ese momento, recordó que cuando juntó 5 emblemas, había obtenido una mejora de características, y con 10 había desbloqueado una copia de habilidad. Así que no puede evitar preguntarse qué sería lo siguiente. Ahora que tenía 15, la respuesta llegó rápido. Había obtenido un nuevo objeto, el kit de barrera de energía. Curioso, el prota se preguntó qué era exactamente esa cosa, pero en cuanto lo equipó, lo entendió todo. El efecto era bastante claro, creaba un escudo que absorbía daño. Eso sí, tenía sus limitaciones. La barrera desaparecía después de absorber cierta cantidad de daño y tenía un tiempo de recarga de 5 horas. Aún así, su resistencia escalaba según el nivel de usuario, lo que le hacía bastante útil. En cuanto la activó, se dio cuenta de que era prácticamente
básicamente como llevar una armadura completa en todo el cuerpo, y ahí fue cuando pensó algo importante. El objeto no decía que fuera exclusivo de la torre. Eso significaba que podía usar esa barrera también en el mundo real. En ese momento no podía evitar pensar en cuánto dinero podría ganar si decidía vender algo así. Fácilmente podría valer 1 o 2 mil millones, tal vez incluso 3. Por un instante se planteó la idea de simplemente venderlo todo y dejar de subir la torre, pero rápidamente descartó esa idea. Sabía que si seguía avanzando, las recompensas podrían ser aún mejores, así que decidió continuar. Luego preguntó a Cossack si podría limpiar el piso con un rango S+ desde el inicio. Cossack respondió que sí, podían pasar el piso sin problemas, pero conseguir un S+ no era algo que pudiera garantizar. Eso lo dejó un poco pensativo, no estaba seguro de qué hacer, incluso empezó a dudar si debía vender el brazalete o no, porque era una cantidad absurda de dinero. Mientras tanto en la agencia de despertados, la situación también estaba moviéndose. Un viejo comentó que el último récord de finalización con rango S+ llevaba tiempo sin ser superado. Alguien más respondió que ya habían pasado unos 15 días, y John añadió que había escuchado que todos los jugadores estaban estancados en el piso 15. Algunos empezaron a cuestionarse por qué alguien tan tímido había recibido tanto talento, pero John explicó que la verdadera dificultad empezaba a partir del piso 16. Aún así, mientras el jugador Bong no se rindiera, todavía podía seguir observando. En ese momento recibieron una llamada. Les informaron que Von Ryuk estaba en camino al departamento de gestión de despertados. Eso sorprendió bastante al director, y John explicó que probablemente quería usar la tienda de jugadores. Al principio no entendieron, pero luego todo encajó. Había estado farmeando el piso 15 para juntar dinero y comprar equipo, y ahí fue cuando se dieron cuenta de algo. Cuando habían ido a verificar su despertar, él no tenía absolutamente nada, así que ahora todo lo que tenía lo había conseguido por su cuenta. El director, bastante serio, dijo que debían apoyarlo completamente, que le vendieran lo que quisiera, incluso a precio de regalo si era necesario. Luego la escena cambió a unos días atrás, cosa que estaba completamente confundido, preguntando qué estaba haciendo el prota, porque este, sin pensarlo mucho, le había clavado una daga. Cosa completamente desesperado, no entendía qué estaba pasando. Le preguntaba por qué hacía algo así, que si no le agradaba podía golpearlo, pero no llegar a ese extremo. Pero el prota simplemente dijo que quería probar la barrera de energía, quería asegurarse de que funcionara correctamente. Como Cossack no quería hacerlo, decidió hacerlo él mismo y se apuñaló en el abdomen. Eso dejó al Cossack completamente en shock. El prota molesto se dio cuenta de que la barrera ni siquiera se había activado. Mientras tanto Cossack estaba al borde de un ataque nervioso, diciendo que hubiera sido mejor cortarse un brazo antes que hacer algo así. Después de curarse con una poción, Cossack le suplicó que nunca volviera a hacer algo así, y el prota simplemente respondió que estaba bien, que ya podía seguir farmeando. Mientras lo observaba a la distancia, se dio cuenta de algo más. Cossack podía limpiar todo en unos 10 minutos, así que pensó que no tenía sentido quedarse quieto, era mejor aprovechar ese tiempo para entrenar. Fue entonces cuando activó el paso sombrío y empezó a probar esa habilidad. La sensación fue increíble, finalmente entendía por qué Cossack insistía tanto en aprender eso primero. Podía moverse libremente, era perfecto, pero justo en ese momento se encontró cara a cara con un goblin. Ambos se quedaron mirándose unos segundos. El prota pensó que tal vez ese goblin se había estado escondiendo, evitando a Cossack, pero el goblin no dudó ni un segundo y se lanzó directamente contra él para atacarlo. En ese instante todo se puso serio. El prota activó la barrera de energía justo a tiempo, bloqueando la mordida del goblin en su brazo. Luego contraatacó con una patada a la cabeza, haciéndole perder varios dientes. Cossack al ver eso incluso comentó que había sido un buen golpe, pero inmediatamente se dio cuenta del peligro y corrió hacia él para ayudarlo. Le preguntó si estaba bien y no podía creer que hubiera decidido pelear contra un goblin por su cuenta. Le reclamó diciendo que le había dicho claramente que no luchara, que si se lastimaba, eso sería imperdonable. El prota, un poco incómodo, solo respondió que tendría más cuidado, y así repitiendo el piso 15 durante 2 semanas, empezó a acostumbrarse cada vez más a sus habilidades. Durante ese tiempo acumuló alrededor de 22 kilos de piedras de maná, lo que equivalía al menos a 11 millones, y finalmente, regresando al presente, todo estaba listo para el siguiente paso. Y bueno, ahora sí, regresando al presente, todo continuó cuando John atendió la llamada. En ese momento nuestro prota le preguntó si estaba bien que fuera directamente a la tienda de jugadores, y John, sin pensarlo mucho, le respondió que claro que sí, que incluso iba a mandar a alguien para recogerlo de inmediato. Pero como siempre el prota no quería hacer tanto escándalo, y le dijo que no era necesario, que podía ir solo sin problema. Aunque claro, John insistió, diciéndole que no se sintiera incómodo, que ese tipo de trato era un privilegio para todos los jugadores contratados. Al final el prota aceptó esperar, y bueno, lo siguiente que pasó fue bastante curioso, porque lo recogieron en limusina. Y sí, claramente ese no era el tipo de transporte que recibían todos los demás jugadores, pero bueno, tampoco se iba a quejar. Al llegar, John ya lo estaba esperando frente a él, dándole la bienvenida y comentando que había pasado bastante tiempo desde la última vez que se habían visto. Luego lo guió hacia el departamento de gestión de despertados, donde todo parecía bastante serio. En cuanto entraron, el prota colocó su mano para la verificación y su huella fue confirmada al instante. Entonces John le explicó que a partir de ese momento podía usar la tienda de jugadores cuando quisiera, sin necesidad de agendar previamente. Incluso le preguntó si quería que le mostrara el lugar, pero el prota, fiel a su estilo, prefirió rechazar la ayuda. Les dio las gracias y dijo que iba a explorar por su cuenta. Así fue como entró finalmente a la famosa tienda de jugadores. Y claro, en cuanto puso un pie ahí dentro, se dio cuenta de que el lugar era puro lujo. Todo se veía carísimo, extremadamente bien cuidado, pero había algo raro, no había nadie. Al principio le pareció extraño, pero rápidamente entendió el motivo. Todo ahí era absurdamente caro. No era un lugar al que cualquiera podía entrar y comprar cosas sin pensarlo 2 veces. Pero bueno, lo importante era otra cosa. Lo primero que tenía que hacer era vender sus piedras mágicas. Así que se acercó al evaluador, quien le dijo que el precio de mercado era de aproximadamente
11.25 millones y que el dinero sería depositado en su cuenta en un plazo de 3 días, pero el prota preguntó algo importante, si podía usar ese saldo de inmediato dentro de la tienda. Y la respuesta fue sí, eso lo dejó bastante tranquilo, aunque siendo él, no pudo evitar sentirse un poco incómodo al interactuar con otras personas, así que pensó que lo mejor sería comprar algo rápido y largarse de ahí lo antes posible. Mientras tanto, en la oficina del director, la situación también estaba en movimiento. El director preguntó si el jugador Bonja había comenzado a comprar, y John respondió que sí, que en ese momento estaba revisando la tienda. También mencionó que había cerrado el acceso para los demás jugadores ese día. Luego preguntaron sobre los precios, y ahí fue cuando John soltó la bomba. Había ordenado que le diera un 90% de descuento en todo. La razón era bastante clara, sabían que el prota era extremadamente tímido, así que si intentaban darle cosas gratis, lo más probable era que se sintiera incómodo y lo rechazara. En cambio, con descuentos enormes, podía aceptar sin problema. El director, al escuchar eso, dijo que había sido una excelente decisión. Más tarde, de vuelta en su casa, el prota estaba equipado con una masa de adamantita que costaba unos 2 millones y unas botas de cuero de basilisco de unos 3 millones. Pero claro, él ya había investigado un poco y sabía perfectamente que el precio real de sus objetos rondaba entre los 20 y 30 millones. Y no solo eso, incluso el propio John había ido personalmente a recibirlo. Era obvio que estaba recibiendo un trato especial, pero lejos de emocionarse demasiado, eso le hacía sentir incómodo. Sabía perfectamente que en este mundo no existían las cosas gratis. Aún así, no podía negar que las botas estaban bastante buenas. De hecho, las había elegido precisamente porque combinaban perfecto con la barrera de energía, dándole una especie de defensa completa en todo el cuerpo. Todo eso era gracias a las ventajas que había conseguido. Y aunque al principio no tenía intención de volverse alguien codicioso, poco a poco las ventajas empezaban a tentarlo más y más. Al día siguiente volvió a invocar a John Cossack. Como siempre, apareció diciendo que era un honor ser invocado. Incluso preguntó si iban a repetir el piso 15, pero el prota negó con la cabeza. Esta vez iban a subir el piso 16. Además, el tiempo de recarga de invocación ya había terminado, lo que significaba que ahora podían invocar a otro compañero adicional. Eso dejó a Cossack bastante emocionado. Mientras tanto, el prota comenzó con todo el ritual de invocación. Empezó a decir un montón de frases sin mucho sentido, invocando a los dioses del cielo y la tierra, soltando palabras como amén, aleluya y otras cosas completamente random, hasta que finalmente dijo la clave, invocación aleatoria, y en ese momento apareció alguien nuevo. Pero no era cualquier cosa, era un tipo gigantesco, tan grande que literalmente rompió el techo de la casa al aparecer. Eso dejó al prota completamente en shock, no solo por lo que había invocado, sino porque ahora también tenía que pagar los daños. Poco a poco, ese nuevo invocado fue tomando forma completa, manos, pies, un cuerpo enorme, bastante musculoso, lleno de vello en el pecho, y bueno, no era precisamente alguien atractivo. El prota se le quedó viendo fijamente, preguntándose si eso era realmente un humano o algún tipo de monstruo, pero antes de que pudiera analizarlo bien, Cossack reaccionó, y reaccionó mal, y bueno, como era esperarse, Cossack no se quedó tranquilo ni un segundo. Apenas vio ese gigante, se lanzó directo contra él y le metió una tremenda patada en la cabeza, gritándole que era un completo idiota y preguntando por qué tenía que aparecer justo él. Empezó a insultarlo sin filtro, diciendo que había arruinado completamente su vida y que ahora quería saber a quién más venía a fastidiar. Incluso llegó al punto de decirle que mejor se muriera y se fuera directo al infierno, mientras lo empezaba a golpear sin parar. Pero lo más curioso de todo es que el grandote ni siquiera reaccionaba, se quedó ahí completamente quieto, como si nada de eso le afectara. Y claro, el prota, viendo toda esa escena, no podía evitar preguntarse si esos dos ya se conocían de antes o qué demonios estaba pasando ahí. Fue entonces cuando el gigante finalmente habló y con total tranquilidad dijo que eso no le dolía, que ni siquiera le hacía cosquillas. Eso solo hizo que Cossack se enojara más. Le gritó que quería ver si seguía diciendo lo mismo cuando le clavara una daga en la cabeza, incluso diciendo que le iba a poner un lazo en el cuello si hacía falta. Y ahí sí, las cosas ya se estaban saliendo de control. Pero justo antes de que todo explotara, el prota intervino, les ordenó que se detuvieran, dejando claro que con el techo roto ya tenían suficiente problema como para que siguieran peleando. Cossack, aunque molesto, obedeció de inmediato. Entonces el prota decidió hablar con el nuevo invocado. Le pidió a Cossack que se apartara un momento porque quería entender quién era exactamente ese tipo, pero Cossack, todavía molesto, le dijo que no perdiera el tiempo, que ese sujeto no valía nada, que era un completo inútil y que probablemente ni siquiera conocía los principios básicos del invocador. Pero el grandote, con toda la calma del mundo, dijo que sí los conocía. Eso dejó a Cossack medio en shock, así que le pidió que lo recitara. El tipo empezó, dijo que el primero era obedecer al invocador, aunque claramente no lo explicó del todo bien. Luego intentó decir el segundo, pero tampoco le salió correctamente, y claro, eso fue suficiente para que Cossack lo volviera a insultar, diciendo que era un completo desastre y que lo mejor sería matarlo ahí mismo para que no pudiera ser invocado otra vez en mucho tiempo. Mientras tanto, el prota estaba procesando todo eso, preguntándose si de verdad existe una regla así que decidió revisar la información directamente. Leyó su título: escudo de carne bárbaro, toro de la tribu de las grandes planicies. Su nombre era desconocido, su rareza era de rango R, el más bajo posible, y su duración de invocación era de 10 horas. Y claro, eso lo decepcionó bastante. Se preguntó si no sería mejor esperar otro mes para intentar invocar algo mejor, pero aún así decidió darle una oportunidad. Le preguntó su nombre. El grandote respondió que no lo sabía, que lo había olvidado. Le preguntó por qué estaba ahí, tampoco lo sabía. Le preguntó sobre la torre, nada, no recordaba absolutamente nada. Eso frustró bastante al prota, así que decidió revisar su descripción completa. Y ahí fue cuando todo cambió. Descubrió que ese gigante era un guerrero bárbaro de una tribu de las grandes planicies,
Un tipo puro que encontraba felicidad en cosas simples, pero a pesar de su inocencia tenía habilidades físicas completamente monstruosas. Era tan fuerte que podía enfrentar lobos salvajes sin problema, pero tenía un gran defecto. Era demasiado lento de mente. Por eso mismo, había sido utilizado por humanos, había sido engañado por un falso héroe y lo había usado como escudo de carne. En una batalla contra un arquidemonio, aún así el tipo luchó hasta el final, resistiendo ataques brutales, arrancó cabezas una tras otra. Todo mientras su propio cuerpo se derretía por el ácido y aún así nunca se detuvo. Todo por proteger a sus compañeros y al final murió. Y lo peor es que sus mismos compañeros se burlaron de él, llamándolo idiota. Aunque al mismo tiempo reconocían que habían ganado gracias a él. Cuando el prota terminó de leer todo eso, no pudo evitar sentirse mal. Ahora entendía perfectamente por qué lo llamaban escudo de carne y honestamente le pareció una mierda. Así que sin pensarlo mucho decidió aceptarlo. Le dio la bienvenida diciéndole que iban a subir la torre juntos. Luego decidió darle un nombre. Le dio a elegir entre dos opciones y al final el grandote eligió Matt. Así que quedó como Matt Val. El prota le dijo que no se preocupara, que a partir de ahora iba a cuidarlo y hacerlo feliz. Le preguntó si confiaba en él y Matt Val respondió que sí, que confiaba en su invocador y quería todo lo que le ordenara y así quedó decidido. Cossack, Matt Val y el prota formarían equipo. Cossack, después de pensarlo un poco, incluso terminó aceptando la idea. Dijo que bien entrenado ese tipo podría ser bastante útil, así que sin perder tiempo, se fueron directo al piso 16. La misión era eliminar 30 goblins exploradores en un límite de 5 horas. Apenas entraron, Cossack le dijo al prota que activara su barrera de energía y que estuviera listo para usar el paso sombrío en cualquier momento. Le explicó que sus enemigos usaban dardos venenosos, así que el peligro podía venir de cualquier lado y no tardó en pasar. Desde los árboles un dardo salió disparado directo hacia el prota, pero Cossack reaccionó al instante, lo interceptó y gritó que era una emboscada. De inmediato decenas de goblins aparecieron y se lanzaron contra ellos. El prota no lo pensó dos veces, salió corriendo a esconderse. Mientras tanto Cossack se preparaba para bloquear los ataques y el prota escondido se dio cuenta de algo. No eran pocos, había más de 50, así que tomó una decisión. Le ordenó a Matt Val que se pusiera al frente y lo detuviera, y el grandote sin dudarlo dijo que sí. En el siguiente instante dio un salto brutal hacia los goblins, pero mientras Cossack ya estaba peleando contra algunos, de repente una sombra gigante cubrió todo. Era Matt Val. Cayó como un maldito meteorito, haciendo temblar todo el suelo, y con ese impacto aplastó varios enemigos de una sola vez. El prota, viendo eso desde atrás, no lo podía creer. Ese tipo era absurdamente fuerte. Los goblins intentaron contraatacar con dardos, pero Matt Val ni se inmutó. Dijo que eso no le decía nada, que apenas sentía cosquillas, y dejó claro algo. Había recibido la orden de matar a todos, y eso era exactamente lo que iba a hacer. El prota, viendo ese espectáculo, no podía evitar emocionarse. Se preguntaba cómo era posible que alguien así fuera solo de rango R, porque si hablaban solo de fuerza física, ese tipo era una bestia. Incluso pensó que fácilmente podía ser súper raro o algún tipo más alto, y claro, la única razón por la que estaba en rango bajo era porque era medio tonto, lo cual le parecía bastante injusto. Después de limpiar el piso 16, volvieron a casa y el prota decidió recompensar a Matt Val. Le compró una caja de pollo frito. El grandote estaba feliz como un niño pequeño, diciendo que era delicioso, pero Cossack no estaba tan contento. Se molestó porque el tipo ni siquiera podía decir bien frango, y para colmo, cuando empezó a comer, se dio cuenta de que estaba muy picante. Mientras tanto, Matt Val dijo algo que sorprendió al prota. Dijo que su invocador era una buena persona, que le había dado comida y que por eso daría su vida por él. El prota no pudo evitar reírse un poco, diciendo que eso no era nada, que en realidad él era el que necesitaba su ayuda. Pero en ese momento, ¡pum!, otra patada de Cossack. Esa vez porque había dicho mal frango, y bueno, así siguieron. Un equipo completamente absurdo, un prota tímido, un asesino loco y un bárbaro que no sabía ni hablar bien, pero aún así funcionaba. Y bueno, al día siguiente se prepararon para subir al piso 17 de la Torre Negra, pero todavía estaban en la zona segura cuando algo llamó su atención. En ese momento el prota notó que algo dentro de él había cambiado. Ahora que había alcanzado el nivel 17, empezó a sentir una especie de poder extraño recorriéndole el cuerpo. Su corazón estaba demasiado acelerado y no puede evitar preguntarse si esa bestia que llevaba dentro estaba empezando a despertar otra vez o algo por el estilo. Era una sensación rara, como si ahora sí fuera su turno de pelear de verdad. Mientras tanto, Cossack, que iba adelante, comentó algo bastante importante. Dijo que muchas veces al llegar cerca del piso 20 era cuando la gente bajaba la guardia y empezaba a cometer errores, básicamente cuando se confiaban demasiado. Y claro, él no pensaba permitir eso. Por su lado, Matt Val dejó claro que él se iba a encargar de proteger al invocador y que el prota podía quedarse atrás sin preocuparse, y el prota, medio desanimado, simplemente aceptó. No tenía muchas ganas de discutir. La misión del piso 17 era clara: eliminar 30 guerreros goblins, pero cuando los vio, se dio cuenta de que la cosa no era tan sencilla como parecía. Había un ejército entero frente a ellos. No eran 30, había por lo menos unos 90 goblins ahí reunidos. Y lo peor era que no era cualquier cosa. A diferencia de otros monstruos, estos tipos sí sabían pelear en equipo, tenían estrategia, coordinación, daban bastante miedo. El prota recordó entonces una guía que había visto antes. La estrategia recomendada era retroceder primero a la zona segura, esperar a que los goblins se dispersaran y luego ir eliminándolos en grupos pequeños de 3, poco a poco sin llamar la atención. Pero claro, eso tomaba demasiado tiempo y él ya no estaba para eso. Así que sin pensarlo mucho, decidió ignorar completamente ese método. Le ordenó a Matt Val que fuera directo contra todos y el grandote no dudó ni un segundo. Activó toda su fuerza, soltó un grito brutal que retumbó en toda la zona y se lanzó contra los goblins como una bestia. Mientras tanto, el prota no puede evitar emocionarse porque en su cabeza ya estaba pensando en lo que vendría después. Quería ver qué recompensa iba a recibir cuando llegara a los 20 en blanco
emblemas de platino. Y así, Mad Ball se metió de lleno contra los guerreros goblins. Los goblins intentaron reaccionar, coordinándose entre ellos con ansias y escudos, pero no sirvió de nada. Con solo su hombro, Mad Ball rompió sus formaciones destruyendo su defensa y avanzando sin detenerse. El prota, viendo eso desde atrás, se quedó completamente impresionado. Ese tipo era una bestia, y ahí fue cuando entendió algo muy claro: la estrategia y la táctica solo sirven cuando ambos lados están más o menos equilibrados. Pero esto no era un combate justo, era como ver 1000 bicicletas intentando detener a un tanque de guerra. Y como era esperarse, todo terminó rápido. El piso 17 fue completado, obtuvieron otra recompensa clase S más y otro emblema de platino. El prota estaba bastante emocionado, pensando en lo absurdo que era todo esto, pero mientras tanto Cossack lo miraba de reojo, bastante preocupado. No le gustaba lo que estaba viendo. Aún así no dijeron nada y siguieron adelante, porque ahora venía el piso 18. Y bueno, sin perder tiempo, avanzaron directamente al piso 18, donde la misión ahora era eliminar a 30 goblins asesinos. A diferencia de los anteriores, estos no eran enemigos que se enfrentaran de frente. Estos eran mucho más molestos, porque usaban habilidades de furtividad. Aún así el prota no dudó. Le ordenó a Mad Ball que se lanzara contra ellos sin pensarlo 2 veces y que destruyera su formación. Pero claro, aquí vino el problema. Estos goblins sabían esconderse bastante bien. Aunque el grandote podía detectarlos con cierta facilidad, también los perdía rápidamente. Y ahí fue cuando el prota empezó a dudar. Tal vez esto no iba a ser tan fácil como lo había imaginado. Mientras tanto, Mad Ball, completamente confundido, se preguntaba en voz alta dónde se habían metido esos enemigos. Para él, eran unos cobardes, siempre escondiéndose. Pero de atrás Cossack estaba disfrutando la escena. Después de aguantar durante tanto tiempo la forma tan bruta de pelear de Mad Ball, por fin iba a demostrar lo que era una estrategia de verdad. Activó su paso sombrío y en un instante desapareció. Para los goblins, era como si nunca hubiera estado ahí. Su nivel de furtividad era completamente superior al de ellos, y en cuestión de segundos empezó a eliminarlos uno por uno sin que siquiera se dieran cuenta. El prota observaba todo eso bastante sorprendido, pero también entendía lo que estaba pasando. Cossack lo había hecho a propósito. Había dejado que Mad Ball tomara protagonismo antes, solo para ahora recuperar su lugar. Básicamente estaba provocando una especie de competencia entre ellos, y funcionó, porque al final ambos estaban dando el máximo, y eso era exactamente lo que el prota necesitaba: más rendimiento, más recompensas. Además, él mismo ya estaba cerca de subir de nivel otra vez, y algo dentro de él empezaba a cambiar. Ese lado salvaje que había estado reprimido durante tanto tiempo, poco a poco comenzaba a salir. Ya no era el mismo de antes. Había estudiado estrategias antes de entrar a ese piso. Sabía que la furtividad de esos goblins no era tan avanzada, y si se concentraba lo suficiente, podía predecir sus movimientos, al menos en teoría. Así que decidió intentarlo. Activó sus pasos sombríos y se lanzó al combate, pero la realidad fue otra. Su ejecución fue terrible. No logró acertar el ataque, expuso completamente su posición, y para colmo perdió el equilibrio. Un total desastre. Pero justo en medio de ese caos, sin querer, levantó el arma y golpeó directo en la cabeza de un goblin, matándolo al instante, y con eso alcanzó el 10º enemigo eliminado. El prota se quedó en silencio un segundo y luego se emocionó porque en su cabeza eso había salido según el plan. Bueno, más o menos, pero lo importante era que había funcionado. La cacería en el piso 18 continúa y terminó siendo un éxito. Aunque claro, no todo fue tan sencillo. En medio del combate, mientras Cossack seguía eliminando enemigos sin parar, se dio cuenta de que llevaba 27, solo faltaban 3. Por otro lado, Mad Ball seguía perdido, sin encontrar a los últimos, así que empezó a golpear todo a su alrededor sin pensar, y por pura suerte terminó aplastando a 3 más. Mientras tanto el prota estaba en peligro. Un goblin asesino apareció justo encima de él, listo para rematarlo, pero en el último segundo la barrera de energía se activó. El ataque fue bloqueado, y ahí fue cuando lo entendió. Si no hubiera tenido esa barrera, su cabeza habría sido partida en 2, pero eso no fue lo más importante. Lo realmente extraño fue lo que sintió después: adrenalina, pero no una normal. Era como si el mundo se hubiera vuelto más lento. Los movimientos del enemigo parecían ir en cámara lenta. Podía verlos, anticiparlos, reaccionar con precisión, y entonces atacó. Golpeó con una facilidad absurda, como si tuviera la mira perfecta, y en ese momento logró el golpe final. El piso 18 fue completado con rango S+, y otro emblema de platino fue concedido. Cossack, al ver eso, se acercó rápidamente sorprendido. No podía creer que su invocador hubiera dado el golpe final, pero lejos de alegrarse, empezó a preocuparse. Incluso llegó a mostrarse frustrado, casi como si no le gustara lo que estaba pasando. Mientras tanto, en el departamento de gestión se activó otro aviso mundial. El piso 18 había sido completado como rango S+. El director no podía estar más feliz. Decía que era imparable, que ese chico definitivamente se había preparado a fondo. Incluso mencionó que si fuera por él, revelaría su identidad en ese mismo instante. Pero yo no detuvo. Dijo que ni siquiera bromeara con eso, porque sería demasiado peligroso. Aún así el director no podía evitar sentirse orgulloso. Sabía que estaban viendo algo único. Ese día, la noticia se expandió por todo el país. Después de 20 días, alguien había logrado 18 pisos consecutivos con rango S+, un récord sin precedentes. La historia de la torre estaba siendo reescrita, y todos querían saber quién era ese jugador misterioso. Pero mientras todo el mundo hablaba de eso, Cossack apagó la televisión, suspiró, y no era de emoción, era de preocupación. El prota lo notó inmediato y le dijo que dejara de suspirar así, que si tenía algo que decir lo dijera de una vez. Y entonces Cossack habló claro, le dijo que iba demasiado rápido. El prota no entendía a qué se refería, pero Cossack lo explicó. No hablaba de velocidad normal, hablaba de su crecimiento, de su talento. Le dijo que estaba despertando demasiado rápido. Eso sorprendió al prota, porque en su cabeza él no tenía talento para nada. Pero Cossack no estaba bromeando. Le explicó que el movimiento que había hecho al final había sido tan perfecto que ni siquiera él podía
podría replicarlo fácilmente, y eso era exactamente el problema, porque mientras más fuerte se volviera, más confianza iba a ganar, y mientras más confianza tuviera, más peligro correría. Le recordó algo muy importante, la promesa que habían hecho desde el inicio: seguridad primero, supervivencia por encima de todo. El prota respondió que sí, que lo recordaba, que no iba a ser nada peligroso, que seguiría el plan, pero Cossack no estaba convencido, porque en el fondo tenía un mal presentimiento. Sentía que su invocador, tarde o temprano, iba a ser algo realmente peligroso, y que a partir de ahora, las cosas solo se iban a poner más difíciles. A la mañana siguiente vemos como el prota llegó al viejo complejo de apartamentos donde vivía su familia. Sus pasos resonaban mientras se acercaba, como si ese lugar representara un pequeño escape de todo lo que estaba viviendo en la torre. Entró a su antigua casa con una sonrisa cansada, anunciando su llegada. Desde dentro su madre lo recibió con voz cálida, mientras lo invitaba a pasar, pero apenas entró, la realidad lo golpeó de frente. Su padre estaba en la cama y su madre lo estaba cuidando. Verlos así, envejecidos, le pegó bastante fuerte. Su madre no tardó en empezar a regañarlo, diciéndole que debería visitarlos más seguido, mientras en el fondo pensaba que algún día podría olvidarse de su rostro. Su padre, por otro lado, trató de defenderlo, diciendo que no debía molestar al chico porque estaba ocupado. Aún así el prota no pudo evitar preocuparse y preguntó por el estado de su cadera. Su padre intentó minimizarlo, pero su madre dejó claro que la cosa no era tan simple, explicando lo complicado que era recuperarse de ese tipo de lesión. El ambiente era extraño, una mezcla de preocupación y rutina familiar. Poco después se movieron hacia la cocina, donde su madre ya tenía comida preparada. Le dijo que se sentara, que había hecho estofado. Mientras tanto, Bojack miró alrededor y preguntó por su hermano, y su madre explicó que había salido a comprar tofu. El estofado burbujeaba en la mesa, siendo algo simple pero muy importante para alguien que estaba luchando por sobrevivir en la torre. Mientras comían, su madre tocó un tema delicado, la situación económica. Le preguntó si las cosas estaban siendo difíciles últimamente, pero su padre rápidamente intervino para quitarle peso al asunto, diciendo que no se preocupara, que su madre encontraría trabajo pronto. Incluso añadió que no debía preocuparse por ellos y que se enfocara en vivir bien su vida. Pero esas palabras no hicieron más que incomodar al prota. Mientras comía en silencio, no podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocultando. Su padre incluso le dijo que no estuviera pensando en enviar dinero, lo cual solo aumentó el conflicto interno que llevaba encima. Entonces dudó un poco, decidió tantear el terreno. Comentó que sería bueno despertar en un momento así, pero apenas lo dijo, supo que había cometido un error. Su madre reaccionó de inmediato, sospechando algo raro. El prota entró en pánico por dentro, dándose cuenta de que tal vez no había sido tan sutil como pensaba, pero en lugar de una confrontación seria, todo terminó en burla. Su padre y su hermano comenzaron a reírse al imaginarlo como un cazador. Su padre incluso lo ridiculizó, diciendo que alguien como él no tenía pinta de poder entrar a la torre, comparándose a sí mismo de forma bastante patética. Su hermano tampoco se quedó atrás, tomando todo como el mejor chiste del día. El prota se quedó sin palabras. Su madre, aunque suspiró, dejó claro que eso no era algo de lo que estar orgulloso. Luego cambió el tema rápidamente, preguntándole si no tenía que ir a trabajar. Ahí fue donde todo volvió a ponerse tenso. El prota empezó a sudar, tartamudeando, mientras decía que ese día era su día de descanso, aunque en realidad había dejado todo hace tiempo. Y claro, su madre no tardó en darse cuenta. Le dijo directamente que su cara lo delataba cuando mentía. El prota intentó defenderse, pero por dentro estaba completamente alterado. Aún así su madre cambió de actitud y le dijo que confiaba en él, y esas palabras le pegaron fuerte. Pero esa confianza venía con una condición que le heló la sangre. Le advirtió que no recurriera a prestamistas ilegales. En ese momento los recuerdos de sus problemas pasados volvieron de golpe. Todo el tema de las deudas, el estrés, era algo que claramente lo había marcado. Apretó los dientes tratando de mantenerse firme. Luego, para evitar seguir con ese tema, decidió cambiar la conversación y preguntó por el trabajo de su madre. Ella explicó que le habían despedido por enfrentarse a un cliente irrespetuoso, a alguien que le había pedido hacer cosas que no le correspondían. Fiel a su carácter, no se quedó callada y terminó enfrentándolo, aunque eso le costó el trabajo. El prota solo pudo soltar un A. Mientras pensaba en lo intensa que era su madre, su padre por su parte se puso a recordar cómo había terminado con una mujer así, diciendo entre risas que su mayor logro había sido invitarla a salir, y ahí quedó claro algo bastante curioso. En esa familia la madre era claramente la dominante, mientras que el padre y los hijos compartían una especie de carácter más pasivo. Incluso parecía como si todos hubieran heredado esa personalidad. El prota simplemente observó todo con una leve sonrisa, manteniendo su secreto para no preocuparlos. Pensó que lo mejor sería contarles lo de su despertar más adelante, cuando las cosas estuvieran más tranquilas. Después de esa visita, el ambiente cambió por completo. Ahora la escena se trasladaba al exterior del edificio, justo en el momento en el que el prota se preparaba para irse nuevamente. Antes de marcharse, le entregó discretamente un sobre con dinero a su hermano, dejándole claro que era para apoyar a sus padres. Su hermano lo miró confundido al principio, preguntándole qué era todo eso, pero el prota simplemente le explicó que era dinero para ellos y que se asegurara de que no se sobrecargaran trabajando. Acto seguido comenzó a alejarse, pero justo cuando parecía que todo iba a terminar ahí, su hermano lo detuvo. El prota se giró un poco confundido y vio a su hermano completamente quieto, sosteniendo el sobre como si estuviera procesando algo importante. Por un momento el prota pensó que se trataba de un gesto de agradecimiento, recordando que anteriormente él había pagado su matrícula. Incluso llegó a pensar que el chico estaba demasiado avergonzado como para decir gracias, así que intentó facilitar la situación. Le dio unas palmaditas en el hombro, creyendo que entendía perfectamente lo que estaba pasando, pero no, resulta que el silencio de su hermano no era por vergüenza, sino por puro interés. Con una sonrisa descarada, el chico señaló lo obvio. Ya había dinero para la madre, para el padre, pero faltaba algo.
su propia parte. Ahí fue cuando el prota sintió como la irritación le subía de golpe. Aún así, terminó dándole más dinero, advirtiéndole que no lo gastara en tonterías, y con eso finalmente se marchó. La siguiente escena lo mostró frente al enorme edificio del departamento de gestión de despertados. Ahí el prota se detuvo por un momento, reafirmando su objetivo en silencio. Originalmente iba a regresar directo a su casa, pero después de ver a su familia, algo dentro de él cambió. Ahora sentía que debía tomarse esto mucho más en serio. Dentro del edificio, un empleado le recordó que si iba a visitar la tienda de jugadores, debía avisar con anticipación, y claro, eso solo aumentó un poco la presión social que ella cargaba. Aún así, decidió avanzar. Sabía que aunque ya tenía la barrera de energía, los enemigos se volverían cada vez más fuertes conforme subiera de piso, así que comenzó a pensar estratégicamente y llegó a una conclusión bastante clara: necesitaba un escudo. Miró el anillo que llevaba y evaluó la situación, convencido de que invertir en equipo defensivo era lo más inteligente, pero cuando preguntó por opciones, el precio lo dejó completamente en shock. 100 millones, el prota casi se descompone ahí mismo. Era demasiado caro, totalmente fuera de su alcance, así que obligado por la realidad, tuvo que reconsiderar. Además, el ambiente tampoco ayudaba, había más gente que la última vez, lo cual lo ponía todavía más incómodo, y para rematar, quien lo estaba atendiendo era una empleada, algo que claramente le complicaba aún más la situación. No sabía ni cómo hablar con normalidad, por dentro solo quería desaparecer. Afortunadamente, la empleada le ofreció una alternativa más accesible: un escudo de mano redondo, hecho con una aleación especial. Era pequeño, ligero y tenía una función de autorreparación. Nada mal. Cuando se lo probó, la diferencia fue inmediata. Sintió que encajaba perfectamente con su estilo, como si fuera el complemento ideal para su arma. Le gustó bastante. Pero aún quedaba lo más importante: el precio. 40 millones. Seguía siendo una cantidad considerable, pero ya era algo más manejable. Así que aunque dudó un poco, terminó aceptando. La compra se completó y con eso sintió un pequeño alivio, aunque curiosamente hablar con la empleada le había resultado más difícil que enfrentarse a monstruos. Eso ya decía bastante. Sin perder tiempo, decidió salir del lugar con la intención de regresar a su casa y descansar, pero justo en la salida alguien lo detuvo. Un tipo con una actitud bastante relajada lo interceptó con una sonrisa amistosa, preguntándole si llevaba poco tiempo como despertado. El prota se quedó confundido, sin saber muy bien qué decir. El hombre se presentó como Choi Hosak, asegurando que también era jugador. El prota, aunque algo incómodo, respondió de forma adecuada, presentándose también. Aún así, no podía evitar sentirse un poco abrumado por la situación. El tipo continuó hablando con naturalidad, explicando que venía de la tienda con frecuencia y que le parecía buena idea conocerse. Incluso le preguntó en qué piso estaba. El prota dudó un momento antes de responder que estaba en los pisos bajos. El otro por dentro pareció notar algo, pero aún así mantuvo su actitud amigable, ofreciéndose ayudarlo si llegaba a tener dificultades. El prota lo observó con atención, pensando que parecía una buena persona, alguien tranquilo. Aún así decidió rechazar la ayuda por el momento, diciendo que no tenía problemas por ahora. El hombre simplemente se rió y le dijo que si en algún momento necesitaba ayuda, podía buscarlo. Luego se despidió con total confianza, dejando al prota pensando en lo diferente que era. Ese tipo tenía una presencia completamente distinta. Incluso llegó a pensar que alguien así seguramente tenía una vida social activa, quizás hasta novia, y claro, eso le dio cierta envidia. Después de eso, la escena cambió nuevamente. Ahora era de noche y el prota estaba en la azotea de su edificio, completamente solo. Desde ahí revisó su progreso como ya era de costumbre. Nivel 19, ya estaba listo para desafiar el siguiente piso. Pero antes de hacerlo, decidió sentarse y pensar con calma su siguiente movimiento. Sabía que necesitaba coordinarse mejor con sus invocaciones, así que tomó una decisión: iba a negociar. Activó el círculo de invocación y en cuestión de segundos, Jon Cossack apareció, agradecido por la invitación. El prota orgulloso le mostró su nueva adquisición, el escudo. Cossack reaccionó de forma exagerada, incluso arrodillándose, claramente impactado por el gesto. El prota no puede evitar burlarse un poco de su reacción, disfrutando el momento. Pero Cossack, más serio, cuestionó si realmente era necesario gastar en eso. El prota explicó que estaba priorizando la seguridad por encima de todo. Cossack, con cierta seriedad, comentó que el invocador anterior decía lo mismo, lo cual dejó en un aire un poco incómodo. Aún así, el prota lo tranquilizó, asegurando que no era alguien imprudente, que si la situación se complicaba, simplemente se retiraría. Entonces Cossack hizo una petición muy clara: que nunca, bajo ninguna circunstancia, se lanzara solo al frente. El prota se sorprendió un poco, pero terminó aceptando sin problemas, incluso tomando sus manos para llegar al acuerdo. Cossack por su parte dejó claro algo bastante frío: si las cosas se ponían feas, debía sacrificarlo a él o a Metaball para escapar, aunque por dentro prefería que fuera Metaball. El prota aceptó sin dudar demasiado, pero justo cuando estaba por comenzar, Cossack detectó un olor y ahí fue cuando todo cambió. El prota reveló su carta secreta: había comprado dumplings especiales para él. La reacción fue inmediata. Cossack pasó de serio a completamente leal en un instante. Ambos se sentaron en el suelo, compartiendo la comida, mientras fortalecían su relación. Cossack incluso comentó lo bien que lo trataba, especialmente en comparación con otros, y con eso, mientras se preparaban para comer con una sonrisa enorme, el prota solo pudo quedarse mirando, completamente confundido por su reacción. Y bueno, de la nada, Jon Cossack decidió sacar un tema bastante oscuro. Le preguntó directamente si había alguien a quien le guardara rencor, como tanteando algo más profundo, pero el prota, con la boca llena, respondió sin pensarlo mucho que no tenía ningún tipo de rencor contra nadie. Y justo en ese momento todo cambió. Cossack sintió algo extraño, una presencia peligrosa al otro lado de la puerta. Su expresión se volvió seria al instante, mientras advertía que había alguien afuera, y no era cualquier persona. Estaba cargado con una intención asesina bastante evidente. El prota se quedó helado al escuchar eso. ¿Intención asesina? No alcanzó ni a
procesarlo bien, cuando una voz tranquila se escuchó desde el otro lado de la puerta, saludando como si nada. Eso solo hizo que la tensión subiera todavía más. Sin perder tiempo, el prota le ordenó a Cossack que se escondiera, priorizando completamente su seguridad, y mientras tanto, activó su barrera de energía, su nueva defensa, listo para lo peor. En ese momento, un pequeño objeto metálico rodó por la puerta entreabierta, haciendo un sonido seco contra el suelo. El prota se quedó completamente inmóvil. Ese objeto terminó en el centro de la habitación, y el silencio que vino después fue incluso peor. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Una silueta apareció en la oscuridad, y cuando finalmente se dejó ver, estaba sosteniendo un arma con silenciador. Era Cho Hossack, el mismo tipo que había conocido en la tienda. Pero ahora su expresión era completamente distinta. Tenía una sonrisa cargada de intención asesina. El prota lo miró del suelo, completamente paralizado. Su mente no reaccionaba. Su instinto de supervivencia parecía haberse apagado en ese instante. No podía creer lo que estaba viendo. Ese tipo era el mismo del centro de jugadores. Hossack, sin ningún tipo de disimulo, se burló de él, diciendo que seguirlo había sido más molesto de lo que esperaba. El prota, completamente confundido, solo pudo preguntarse por qué le estaba pasando eso. Incluso llegó a tartamudear, pidiendo que bajara el arma. Grave error. Hossack explotó de inmediato, gritándole que quien le había dado permiso para hablar. Su actitud era completamente agresiva, dando un paso al frente, mientras lo amenazaba directamente. Le ordenó que se quitara el brazalete y abriera su inventario, o le volaría la cabeza. El cañón del arma terminó presionado contra la frente del prota. Ahí sí, todo se volvió real. El prota sintió como el miedo lo invadía por completo. Su mente solo podía pensar en lo absurdo de la situación, en cómo había terminado así de la nada. Pero mientras eso pasaba, el verdadero peligro estaba detrás del atacante. Sin que Hossack lo notara, la figura de Jon Cossack apareció en la oscuridad, con un ojo brillando y el arma lista para atacar. El prota lo vio, y en ese instante entendió algo muy claro. El tipo que lo estaba amenazando ya estaba muerto, solo que todavía no lo sabía. Hossack, completamente confiado, seguía burlándose, creyendo que había elegido una víctima fácil. Pensaba que con solo intimidarlo ya lo tenía ganado, que en cualquier momento abriría su inventario, pero estaba completamente equivocado. De la nada, un golpe brutal impactó contra su cabeza. Un tubo metálico cayó con toda la fuerza posible. El sonido fue seco. Hossack apenas pudo reaccionar antes de desplomarse directamente en el suelo de la cocina. Cossack había aparecido detrás de él y lo había neutralizado de un solo ataque. Todo pasó en segundos. El prota, todavía en el suelo, solo podía mirar la escena sin entender bien qué acababa de pasar. Su mente tardó en procesarlo, pero cuando finalmente lo hizo, no pudo evitar emocionarse. Le agradeció a Cossack, diciéndole que lo había hecho increíble. Incluso se le salieron las lágrimas de alivio al darse cuenta de que lo había dejado inconsciente sin matarlo. Y eso era importante, porque siendo honestos, el prota sí temía que Cossack lo hubiera matado sin pensarlo. Cossack, algo confundido, le preguntó si realmente pensaba que haría algo así, soltando una risa nerviosa. Pero bueno, ya con el tipo en el suelo, el prota comenzó a analizar la situación con más calma, y fue ahí cuando llegó a una conclusión bastante clara. Ese tipo era un intermediario de objetos, un criminal, gente que se dedicaba a cazar jugadores fuera de la torre cuando estaban en su vida normal, para robarles todo lo que tenían. Recordó haber escuchado de ellos antes, y también recordó algo que le habían dicho, que fuera de la torre los jugadores eran tan vulnerables como cualquier civil. Eso le cayó como un balde de agua fría. Si no hubiera tenido su habilidad de invocación, ya estaría muerto. Mientras tanto, Cossack estaba haciendo algo bastante extraño. Estaba atando lazos como si estuviera preparando algo por su cuenta. El prota lo miró y no pudo evitar pensar que su habilidad era completamente rota, un verdadero cheat. Cossack, como si nada, sugirió deshacerse del cuerpo, pero el prota lo detuvo de inmediato. Dijo que lo mejor era dejarlo ahí y reportarlo a la policía. Cossack insistió en que no hacía falta, que podía encargarse él mismo, pero el prota fue firme. Reportarlo era lo más fácil, y al final Cossack terminó obedeciendo. Después de todo ese caos, la situación empezó a escalar todavía más de lo que el prota esperaba. En la tienda, el tipo calvo reaccionó con sorpresa al enterarse de que el prota había vuelto a pasar por ahí, mientras que Jin Gul recibió el reporte directamente de su oficina. Al enterarse de que el prota había comprado algo sin avisarle, preguntó de inmediato qué había sido. Cuando le dijeron que se trataba de un escudo pequeño, chascó la lengua con cierta frustración, pensando que si hubiera firmado el contrato élite desde el inicio, ya lo habrían equipado completamente de pies a cabeza. Aún así, empezó a analizar la situación. Por la compra del mazo y el escudo, dijo que el prota probablemente era del tipo cuerpo a cuerpo, y claro, eso significaba que necesitaría una defensa mucho más sólida si quería sobrevivir a lo que venía. En su mente incluso visualizó una armadura completa, pero llegó a la conclusión de que ni eso sería suficiente, así que tomó una decisión. Iba a encontrar la forma del equipo completo, aunque tuviera que inventar una excusa. Pero justo en ese momento su teléfono vibró. Era una llamada de la unidad policial encargada de jugadores, y cuando contestó, todo cambió. Lo que escuchó fue suficiente para hacer que reaccionara de inmediato, saliendo disparado sin perder tiempo. Mientras tanto, en la ciudad, un auto oscuro avanzaba a toda velocidad por las calles durante la noche, con el sonido de las llantas chillando contra el asfalto. Jon subió las escaleras del edificio del prota prácticamente corriendo, completamente frustrado consigo mismo. No dejaba de pensar que debió haber firmado ese contrato desde el principio. Si algo le pasaba al prota, había fallado. Cuando finalmente llegó, la policía ya estaba dentro. Habían reducido a Hossack y lo tenían en el suelo mientras le leían sus cargos por invasión de propiedad y robo agravado. Pero claro, el tipo no se iba a quedar callado. Empezó a quejarse, diciendo que le dolía la cabeza, acusando a los oficiales de querer matarlo, intentando cambiar la narrativa completamente. Incluso llegó a afirmar que él era la víctima, que había sido secuestrado. El prota, nervioso, trató de explicar que no, que ese tipo había entrado a su casa, pero la policía, siguiendo el protocolo, dijo que por el momento también debía acompañarlos. Y ahí fue cuando el prota entró en pánico total. Su mente
mente empezó a imaginar lo peor, cárcel, problemas, todo saliéndose de control. Literalmente no podía creer lo que estaba pasando, pero justo cuando todo parecía perdido, la puerta se abrió de golpe. John apareció. Su presencia cambió completamente el ambiente. El prota lo reconoció de inmediato, aunque no entendía qué hacía ahí. Por otro lado, Hossack reaccionó con entusiasmo, creyendo que eso lo salvaría. Lo llamó, intentando hacerle creer que él era la víctima, pero lo que recibió fue completamente lo contrario. John no dudó ni un segundo, le soltó una bofetada brutal que lo mandó directo al suelo, escupiendo sangre. La expresión en su rostro era pura ira. Le gritó preguntándole cómo se atrevía a mentir, cómo se atrevía a intentar eliminar a otro jugador. Hossack, desesperado, seguía insistiendo en que él era inocente, incluso mencionando su nivel como si eso lo justificara. Pero John no le dio ni la más mínima importancia. Le dijo que su registro quedaba cancelado en ese mismo momento y no se quedó ahí. Siguió golpeándolo mientras el tipo suplicaba que se detuviera. El prota, viendo todo eso, no podía creer lo que estaba pasando. Era como si nadie estuviera escuchando al criminal, como si su destino ya estuviera decidido, y probablemente lo estaba. El tipo ordenó a los oficiales que se lo llevaran, mencionando que pronto llegaría el NIS para hacerse cargo del caso. Y eso sí que asustó de verdad a Hossack. Sabía perfectamente lo que significaba caer en manos del NIS. El tipo empezó a suplicar desesperadamente, golpeando el suelo con la cabeza, diciendo que todo había sido un error, pero ya no había vuelta atrás. El tipo lo miró con desprecio, dejando claro que no era el primero en hacer algo así, y que se encargaría de descubrir todo lo que había hecho. Después de eso, simplemente le dijo que buscara un abogado, aunque también dejó claro que nadie querría defenderlo. Mientras se lo llevaban, Hossack siguió gritando, completamente destrozado. Cuando todo terminó, el tipo se giró hacia el prota. Aún tenía ese aire pesado, esa presencia intimidante. Le preguntó si estaba herido. El prota, nervioso, apenas pudo responder que solo había sido una sorpresa. Entonces pasó lo inesperado. El tipo se inclinó profundamente frente a él, se disculpó, dijo que lamentaba lo ocurrido y que se aseguraría de que algo así no volviera a pasar. Su expresión era claramente seria, dejando claro que hablaba en serio. Por dentro ya había tomado una decisión. No podía seguir retrasando el contrato de élite, tenía que protegerlo a toda costa. Al día siguiente todo volvió a una relativa normalidad. Hossack apareció como siempre, saludando con lealtad, preguntando si había pasado algo el día anterior. El prota le explicó que gracias a él, la policía había capturado al tipo. Hossack, curioso, preguntó si lo habían condenado a muerte. El prota le dijo que no, obviamente. Entonces Hossack preguntó si sabía dónde lo tenían detenido, pero el prota lo frenó de inmediato, diciéndole que ni se le ocurriera investigar eso. Hossack aceptó sin problemas. En ese momento apareció un mensaje al sistema. El bárbaro Metaval había sido invocado. El tipo miró al cielo contando las estrellas con entusiasmo, como si fuera la primera vez que veía algo así. El prota no pudo evitar pensar que al menos sabía contar. Después de eso, reunió su equipo y les preguntó si estaban listos, y sin más, entraron al piso 19 de la Torre Negra. El objetivo era claro: eliminar 30 chamanes Goblin. Esos enemigos emitían una aura púrpura bastante inquietante, pero según información, no era una gran amenaza. Usaban maldiciones, ataduras y ataques de fuego bastante débiles, nada que no pudieran manejar. Metaval fue el primero a moverse, se lanzó directo contra ellos, mientras los chamanes comenzaban a recitar sus hechizos, llenando el ambiente con energía oscura. Pero entonces Metaval hizo algo inesperado, tomó aire profundo y soltó un rugido brutal. La onda de sonido fue tan poderosa que literalmente rompió las formaciones mágicas, dispersando las maldiciones en el aire. El prota se quedó sorprendido, no podía creer que hubiera contrarrestado magia gritando, pero bueno, era efectivo. Hossack y Metaval avanzaron sin detenerse, eliminando enemigos a una velocidad absurda. El combate fue rápido, brutal y completamente unilateral. El prota intentó prepararse para ayudar, levantando su mazo y su escudo. Decidió participar, pero antes de que pudiera hacer algo, el sistema apareció. Habían terminado, ya habían eliminado todo. El prota se quedó en shock, literalmente no había hecho nada. Hossack se giró con una sonrisa confiada, preguntándole qué le había parecido, y ahí fue cuando Metaval sospechó algo. Tal vez lo habían hecho a propósito para que él no peleara. El sistema confirmó el resultado, rango S+, incluso recibió una insignia de platino, y así sin más, el día terminó. Pero el siguiente todo cambiaría. Entraron al piso 20, un lugar conocido como el avalador del talento, un piso extremadamente difícil. El ambiente era oscuro, un bosque denso lleno de peligros. Hossack advirtió de inmediato que ese lugar era completamente distinto. Había todo tipo de goblins, exploradores, arqueros, chamanes, incluso hot goblins. Era un caos. Hossack sugirió que lo mejor era que el prota se mantuviera en un lugar seguro. Metaval estuvo de acuerdo. Básicamente le dijeron que no hiciera nada, y el prota solo se quedó ahí en silencio, sintiendo que otra vez lo estaban dejando de lado. La misión era clara: derrotar 100 goblins y un hobgoblin en menos de 10 horas. Hossack sacó su arma listo para comenzar, pero el prota no puede evitar pensar lo mismo de siempre. Lo estaban protegiendo demasiado, y eso poco a poco estaba frenando su crecimiento. Mientras tanto, Hossack ya estaba organizando el ataque. Le dijo a Metaval que trajera toda la atención, y sin dudarlo el bárbaro cargó hacia el frente, listo para iniciar la batalla. Los goblins reaccionaron de inmediato. Los chamanes comenzaron a canalizar magia, mientras los arqueros preparaban una lluvia de flechas. La batalla estaba por comenzar. El campo de batalla se volvió un caos en cuestión de segundos. Una horda de goblins mezclando guerreros y asesinos sigilosos empezaron a cerrar la distancia rápidamente. Hossack y Golbat se movieron inmediatamente para interceptarlos, pero en ese preciso instante algo cambió dentro del prota. Ya no quería quedarse atrás. Por primera vez, ese instinto de supervivencia se transformó en algo más agresivo. En su mente solo resonaba una idea: ¿de verdad iba a quedarse mirando otra vez? Hossack apenas alcanzó a reaccionar, soltando un confundido cuando sintió el movimiento de su invocador, y sin pensarlo más, el prota se impulsó hacia adelante con toda su energía. Una estela de luz azul lo siguió mientras saltaba. En un solo
solo movimiento pasó por encima de los enormes hombres de Golbak y se lanzó directamente al frente de batalla. Literalmente estaba metiendo de cabeza en el peor escenario posible del piso 20. Incluso gritó que iba adelante. Kovac no entendió nada, quedándose completamente sorprendido, mientras el prota ya estaba en el aire, recibiendo una lluvia de lanzas y flechas que iban directo hacia él. Pero no se detuvo, ignoró todo. Se lanzó de lleno contra los enemigos con su mazo y su escudo listos para el impacto. Cossack no podía creer lo que estaba viendo. El tipo realmente lo había hecho, y mientras lo procesaba, una risa nerviosa se le escapó, porque en el fondo estaba aterrado. Sabía perfectamente lo peligroso que era lo que acaba de hacer. Gritó con todas sus fuerzas, llamándolo, intentando detenerlo, pero ya era tarde. El prota ya estaba dentro del infierno, y en medio de ese caos, su mente empezó a viajar al pasado. Recordó su infancia. Siempre había sido alguien introvertido, ese tipo de persona que no se defendía. Incluso recordó como un niño le quitaba sus juguetes sin que él pudiera hacer nada, mientras apenas lograba comentar. Fracaso total de confrontación. Luego vino la primaria y todo empeoró. La pobreza empezó a notarse y con eso llegaban las burlas. Incluso llegó a recordar cómo le dejaban notas ofensivas en su mochila. Poco a poco se fue quedando solo. En secundaria ya era un hecho, y en preparatoria nada cambió. Seguía comiendo solo. Era literalmente un marginado social. Volviendo al presente, el prota se quedó mirando hacia adelante, enfrentando a esa versión pasada de sí mismo. No puede evitar pensar en lo absurdo de la situación. Él, alguien que ni siquiera podía mirar a los demás a los ojos, ahora estaba peleando contra monstruos en la torre, algo que jamás habría imaginado. Pero entonces algo en su lógica cambió. Entendió algo clave: los monstruos no eran personas, no había relaciones, no había presión social, no había ese miedo que lo había paralizado toda su vida. Eran objetivos como en un videojuego. Su miedo empezó a desaparecer, reemplazado por estrategia, y en ese momento su mentalidad cambió por completo. Solo tenía que aplastarlos y obtener recompensas. Así de simple. El chico débil estaba evolucionando. Mientras tanto, Cossack seguía completamente en pánico, gritando su nombre, convencido de que se estaba lanzando a una muerte segura. Pero el prota no se detuvo. Los goblins avanzaron con sus lanzas listas, pero él reaccionó con una velocidad completamente distinta. Su cuerpo se movía como si fuera otra persona, ejecutando maniobras evasivas con una precisión absurda, esquivando ataques por milímetros. Se movía como una sombra, cerró la distancia en un instante y atacó. El impacto fue brutal. El primer goblin ni siquiera pudo reaccionar antes de recibir el golpe. A partir de ahí, todo fue una cadena de ataques. El prota se movía de un enemigo a otro, dejando un rastro de energía azul a su paso. Los goblins caían uno tras otro. Era como si estuviera ejecutando una estrategia perfectamente calculada. Cossack, viendo todo eso, no podía creerlo. En tan poco tiempo estaba usando ese tipo de movimientos. Su crecimiento era absurdo, pero la pelea no había terminado. Desde arriba, una lluvia de proyectiles cayó de repente. Cossack gritó una advertencia y el prota reaccionó al instante, levantando su escudo. Los impactos chocaron contra su barrera de energía y no le hicieron daño. Ahí fue cuando se dio cuenta de algo importante. Si no tuviera esa barrera, ya estaría muerto. El miedo volvió por un momento. La adrenalina lo golpeó de lleno. Se dio cuenta de lo peligroso que era todo eso, de que tal vez se había dejado llevar demasiado, pero no tuvo tiempo de procesarlo. La situación cambió otra vez. Cossack cayó desde un acantilado completamente fuera de control, gritando desesperado mientras descendía. Toda la estrategia inicial se había desmoronado en segundos. Golbal, a ver eso, reaccionó de inmediato. Su única prioridad era proteger al prota. Mientras tanto, el chico empezó a sentir el desgaste. Su respiración se volvió pesada. Estaba quedándose sin energía, y justo en ese momento se dio cuenta de algo. Había llegado a un punto donde no había nada. El objetivo no estaba ahí. La frustración lo golpeó, y detrás de eso el miedo. Los goblins volvieron a acercarse, y por un segundo su mente se rompió. No sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar, y cuando las armas enemigas estuvieran a punto de alcanzarlo, pensó que iba a morir. Pero en ese instante, Golbal se plantó frente a él como una muralla imposible de atravesar. Su presencia hizo que los goblins retrocedieran aterrados, y con un solo golpe aplastó a todo a su alrededor, destrozando enemigos sin piedad. El impacto fue brutal. El suelo tembló y la situación volvió a cambiar completamente. Mientras todo eso pasaba, abajo en medio del caos y la destrucción, arriba en lo alto del acantilado, Cossack ya se había estabilizado. Desde ahí observaba todo con una ligera sonrisa, reconociendo el trabajo brutal de Golbal. Sabía perfectamente que ese tipo había resuelto la situación con pura fuerza bruta. Mientras tanto, los pocos chamanes goblins que quedaban empezaron a entrar en pánico. Sus gritos agudos resonaban en el bosque al darse cuenta de que su línea de ataque a distancia estaba siendo completamente neutralizada. Y claro, el responsable de eso no era otro que Cossack. Se movía con una precisión fría, como un verdadero asesino, acercándose a cada uno de ellos sin darles oportunidad de reaccionar. Su objetivo era claro: eliminar todas las amenazas a distancia. Si acababa con los chamanes del acantilado, la batalla prácticamente estaría ganada, y así lo hizo. Sus dagas se movían como arcos letales, cortando todo a su paso. Un destello de energía azul marcó el final de la resistencia en esa zona. En cuestión de segundos, el acantilado quedó completamente limpio. Cossack se quedó ahí tranquilo, limpiando su arma como si nada, preguntándose si ya estaba todo terminado. Desde su perspectiva, sí, había alcanzado el número necesario de enemigos. Mientras tanto, abajo el prota seguía completamente impactado. No podía creer la diferencia de poder entre él y sus invocaciones. Literalmente habían limpiado todo en un abrir y cerrar de ojos. Era absurdo. En medio de ese momento, incluso se encontró demasiado cerca de Golbak. Sintiéndose algo incómodo por el tamaño del tipo, le pidió que avanzara un poco, agradeciendo su ayuda, pero sin poder ignorar lo imponente que era. Pero ese pequeño momento de calma no duró nada. Un rugido ensordecedor sacudió todo el bosque. El prota lo sintió de inmediato. Algo más había llegado. Su expresión cambió por completo.
completo, ese sonido no era normal. Y en efecto, el sistema confirmó lo que ya era evidente. El jefe había parecido un Hobgoblin, la forma evolucionada de los goblins. El nivel de amenaza subió de golpe. Cossack no dudó ni un segundo. En cuanto vio al jefe, se le había disparado hacia él. Sabiendo que no podía darle ni un instante de ventaja, la velocidad ahora lo era todo. Se lanzó desde el acantilado directo al campo de batalla, mientras Golbak ya estaba preparado abajo, listo para enfrentarlo. El gigante soltó un rugido que hizo temblar el entorno. Aceptando el combate sin dudar, el choque entre ambos fue brutal. Sus ataques colisionaron con tal fuerza que generaron una onda de choque que sacudió todo alrededor. Pero lo más importante, Golbak logró detenerlo, lo inmovilizó. Había creado una apertura perfecta. El Hobgoblin por primera vez mostró sorpresa. Su ataque había sido completamente bloqueado, y eso fue su error, porque en ese instante Cossack llegó. Sin perder tiempo, comenzó a atacar con una ráfaga de golpes precisos, aprovechando la oportunidad creada por Golbak. Era un trabajo en equipo, perfectamente coordinado. Cossack gritó que lo mantuviera firme, y así fue. Como movimiento final, clavó sus dagas directamente en la cabeza del jefe. Ese fue el golpe decisivo. El combate terminó en ese instante. El sistema confirmó la eliminación del jefe, marcando el final de la misión del piso 20. Todo había terminado. La pantalla mostró la confirmación. Había eliminado a los 100 goblins y al Hobgoblin. Misión completada. El nivel del prota subió y recibió varias recompensas: piedra de maná, pociones, recursos clave para seguir avanzando. Después de la pelea, Cossack simplemente soltó una risa ligera, como si todo hubiera sido fácil. Mientras tanto, el prota seguía procesando lo que había visto. Derrotar a un jefe así en segundos era ridículo, y no pude evitar pensar lo mismo de siempre, que tal vez era mejor dejar todo en manos de sus invocaciones. Pero aún así, en un gesto poco común, decidió reconocer su esfuerzo. Se inclinó y les agradeció. Cossack reaccionó de forma simple, mientras Golbak incluso se arrodilló, reafirmando su lealtad. La relación entre ellos estaba fortaleciendo. El sistema volvió a aparecer, mostrando el resultado final: rango S+, otra insignia de platino, y con ese prota ya tenía acceso al siguiente piso. Su progreso era cada vez más rápido. Pero lo que no esperaba era lo que vino después. La noticia explotó a nivel nacional. El récord del piso 20 había sido superado con un rango S++, y aunque nadie sabía quién era, el prota ya se había convertido en una figura de interés. Las redes estallaron. Miles de personas empezaron a teorizar sobre quién podía ser. Algunos decían que debía ser alguien del grupo élite, otros que estaban ocultando su identidad para evitar ser reclutado por otros países. La tensión global ya estaba encima, y eso también llegó hasta el gobierno. El presidente analizó la situación con serenidad. Sabía que romper ese récord era algo positivo, pero también peligroso si atraía demasiada atención. No podían arriesgarse. Decidieron no controlar la prensa directamente, ya que eso podría levantar sospechas. En su lugar, optaron por algo más estratégico: investigar al prota. Querían saber todo. Un asistente le entregó un informe completo sobre su familia, y ahí encontraron algo interesante. Su padre había sufrido una lesión en la cadera y estaba en rehabilitación. Eso podía usarse. El presidente decidió apoyarlo con el mejor tratamiento posible, completamente cubierto. Luego miraron a su hermano, un estudiante universitario que pronto debía enlistarse. Ahí también vieron una oportunidad: becas, apoyo educativo y finalmente su madre. Ahí estaba la clave: una mujer fuerte con carácter que había sido despedida injustamente de su trabajo. Para ellos estaba claro, ella era la figura más importante de la familia, lo que tomaba las decisiones, así que decidieron actuar. Iban a apoyar a toda la familia, usando todos los recursos disponibles, sin importar el costo. Mientras tanto, el prota había vuelto a su departamento. Todo parecía tranquilo otra vez. Cossack notó algo de inmediato. Alguien había llegado. Un sonido en la puerta, el olor de comida. Golbal, emocionado, empezó a hablar de comida, mientras el prota entraba en pánico. No podía permitir que los vieran, así que empezó a cubrirlos, intentando ocultarlos como fuera posible. Le pidió a ambos que se escondieran, tratando de mantener la normalidad. Era una situación absurda, pero no tenía otra opción. Abrió la puerta. Era el repartidor. Había pedido una cantidad ridícula de comida. El tipo incluso bromeó, preguntando si tenía una fiesta. El prota, nervioso, solo siguió la corriente. El repartidor le regaló unos dumplings extra como cortesía, despidiéndose de forma amigable, y cuando se fue, todo volvió a la normalidad, o al menos a su nueva normalidad. Tras esto, el prota, sin perder tiempo, activó su sistema inventario. Una interfaz azul apareció frente a él, mientras detrás escuchaban los ruidos de sus invocaciones comiendo como animales. Él ya estaba concentrado en otra cosa: la recompensa del piso 20. Eso era lo que realmente importaba ahora. El sistema confirmó algo importante: había acumulado 20 insignias de platino. Eso activó una recompensa especial. El prota se quedó observando la pantalla con anticipación, dándose cuenta de que había alcanzado ese punto. No sabía exactamente qué iba a recibir, pero claramente era algo importante. Y entonces pasó. Una luz dorada apareció detrás de la interfaz. Un cubo misterioso se materializó frente a él. El sistema lo explicó: una caja aleatoria, un elemento completamente basado en suerte. Eso cambió todo. El prota se quedó mirando la caja con los ojos abiertos, sin poder evitar sentir tensión. Sabía que lo que saliera de ahí podía cambiar completamente su futuro. Era literalmente una apuesta, y ahí fue cuando empezó a pensar en las posibilidades. El sistema mostró una lista enorme de recompensas potenciales. Había de todo: materiales, armas, habilidades, invocaciones, pero no todas le interesaban. Descartó rápidamente cosas como piedras de maná o hierbas. Incluso equipos de alto nivel no le llamaban tanto la atención en ese momento. También vio opciones como saltar pisos, pero eso no le convenía. Sabía que perdería recompensas importantes si hacía eso. Luego vio algo interesante: un ticket para acceder a torres de otros países. Era tentador, pero no era
lo mejor, entonces lo encontró, un ticket de invocación de alto nivel, la posibilidad de conseguir una invocación extremadamente poderosa, eso sí le interesó, de hecho le obsesionó, su mente empezó a volar, se imaginó una vida completamente distinta, una donde no tenía que hacer nada, donde la invocación de alto nivel se encargaba de todo, mientras él simplemente disfrutaba, la idea le encantó, incluso soltó una risa medio rara, completamente atrapado en esa fantasía, sabía que las posibilidades eran bajas, pero existía la posibilidad, y con eso era suficiente, así que decidió intentarlo, sin pensarlo demasiado, activó la caja, todo quedó en manos del azar. La caja empezó a brillar con una luz azul intensa, mientras el sistema comenzaba el proceso de selección. El prota contenía de respiración, completamente concentrado en lo que iba a salir. El primer resultado apareció: 10 kilos de piedras de maná. Al inicio le pareció una decepción, no era lo que esperaba, pero su actitud cambió rápidamente cuando entendió el valor real de eso: 5 millones. De repente esas piedras no se veían nada mal, especialmente para alguien como él. Sin perder tiempo, fue por el segundo resultado. La caja volvió a brillar y esta vez obtuvo una habilidad, un ataque, un poder ofensivo. Se llamaba Chaos Lifting. El nombre ya sonaba brutal y eso le gustó. Finalmente quedaba el último resultado, el más importante. El prota extendió la mano una vez más, completamente concentrado, mientras la última recompensa comenzaba a materializarse. La luz azul empezó a concentrarse, tomando forma poco a poco, y en ese momento toda la atención llegó a su punto máximo. Ese último objeto era el que podía definir todo, y entonces apareció. El sistema anunció claramente lo que había obtenido: una runa de mejora de invocación. En cuanto leyó eso, su expresión cambió por completo. Eso sí era algo grande, no era un objeto cualquiera, era algo capaz de elevar al nivel de una de sus invocaciones, llevándola a un rango superior. En otras palabras, podía hacer que uno de sus aliados se volviera muchísimo más fuerte. El prota no puede evitar sonreír. Esto ya no era una suerte normal, esto era un golpe de suerte absurdo. Para él esto prácticamente era un jackpot. El sistema incluso mostró el potencial de la runa, una invocación subiendo de rango SR a SSR, y con solo imaginarlo ya podía entender lo que eso significaba en términos de poder. Pero claro, eso también implicaba algo importante, tenía que elegir bien, no podía usarlo a lo loco. Volviendo a la realidad, giró la mirada hacia sus invocaciones, que seguían comiendo como si nada estuviera pasando. La escena era bastante ridícula, sinceramente. Entre el ruido del desastre y la forma en la que estaban devorando todo, era difícil tomarlos en serio. Aún así, tenía que tomar una decisión. Miró a Cossack, luego a Golbat, y empezó a analizar. Por un lado tenía a Cossack, con quien ya había compartido varias situaciones, varias peleas, incluso momentos fuera del combate, había una conexión ahí. Por otro lado estaba Golbat, que siendo honestos, lo único que hacía era comer como bestia y destrozar todo. Incluso llegó a bromear mentalmente con eso, pensando que ese tipo definitivamente había comido más. Pero dejando eso de lado, ambos eran útiles, ambos eran fuertes y ambos eran importantes. Aún así el prota no tomó una decisión inmediata. Al leer mejor la descripción notó algo clave: durante el proceso de mejora, la invocación seleccionada no estaría disponible. Eso cambió las cosas. En ese momento su equipo tenía suficiente poder para avanzar, no necesitaba arriesgarse a perder una pieza clave temporalmente, así que decidió guardar la runa por ahora, no era el momento adecuado. Después de eso pasó al siguiente punto en su lista mental: probar su nueva habilidad. Ya estaba cansado de ser el tipo que solo se quedaba atrás, quería ver si ese nuevo poder realmente podía cambiar algo, si podía dejar de depender tanto de sus invocaciones, así que abrió su ventana de estado. La habilidad era clara, un poder de crecimiento, Chaos Lifting. La habilidad convertía su mazo en un canal de electricidad, permitiéndole atacar con energía de rayo. En teoría, era exactamente lo que necesitaba para volverse más ofensivo. El prota sonrió con confianza, por fin tenía algo propio, algo que no dependía de otros, entonces lo intentó. Tomó su mazo, concentró la energía y lanzó el ataque con todas sus fuerzas, incluso diciendo el nombre de la habilidad, esperando un efecto espectacular, pero nada pasó, absolutamente nada. Se quedó ahí, parado con una cara de ¿y ahora qué? Después de todo ese espectáculo en su propio departamento, fue bastante ridículo, y ahí fue cuando lo entendió. No podía usar esa habilidad fuera de la torre. Si pudiera hacerlo, el mundo ya sería un caos con jugadores usando poderes. Cosa que había estado comiendo tranquilamente lo miró confundido por ese comportamiento extraño. El prota, un poco avergonzado, le explicó que había conseguido una nueva habilidad. Intentó sonar orgulloso, incluso hizo un gesto de victoria mientras hablaba de que era una habilidad de crecimiento, pero la situación no dejaba de ser un poco patética. Mientras tanto, Cossack tenía un problema mucho más importante: su comida. En todo ese movimiento, su plato había terminado en el suelo, y eso lo destruyó. El prota los observó a ambos y no puede evitar pensar lo mismo. Tenía un equipo bastante raro, pero bueno, era lo que había. La tranquilidad no duró mucho. Cossack y Golbat empezaron a pelear por la comida restante, discutiendo como si fuera lo más importante del mundo. El ambiente se volvió ruidoso otra vez, completamente caótico, y el prota ya estaba harto, así que tomó una decisión simple: los desinvocó. Al día siguiente, ya con la mente más clara, el prota se sentó a reflexionar sobre todo lo que había pasado, especialmente sobre la actitud de Cossack. Sabía que estaba preocupado por él, demasiado, y eso le hizo pensar en su propia habilidad. Ser invocador no era algo simple, el sistema mismo lo explicaba. Normalmente el poder de un invocador estaba en sus criaturas, no en él. El usuario se mantenía atrás, lejos del peligro, eso era lo normal, pero él no era normal. Su habilidad era diferente, más peligrosa, más rara, y eso implicaba un riesgo mayor. Incluso recordó una historia: alguien en otro mundo había tenido la misma habilidad y había terminado muerto. No solo eso, su mundo entero había sido destruido después. Eso no era algo menor, era una advertencia, y en ese momento el prota entendió algo: sus invocaciones no solo lo protegían por la
lealtad lo hacían para evitar que todo se repitiera. Aún así, él no quería seguir así, no quería ser débil, no quería quedarse atrás. Así que decidió intentarlo, invocó a ambos de nuevo. El ambiente se volvió tenso de inmediato, cosa que pareció completamente agotado, como si no hubiera descansado en absoluto. Su preocupación era evidente, incluso advirtió que las habilidades ofensivas podían ser peligrosas para alguien como él. El prota escuchó, pero no se detuvo, cosa que insistió. Dijo que los goblins eran una cosa, pero lo que venía después era mucho peor, orcos, y no pensaba arriesgar la vida de su invocador. Incluso empezó a preparar algo extraño, una cuerda, como si estuviera planeando restringirlo. Es momento de terminar con el resumen, aunque tranquilos, luego de esto suceden muchas cosas, pero si quieren que traiga la siguiente parte, este video deberá llegar a los 5000 likes y 1000 comentarios con la frase príncipe, o pueden seguirme en Insta, donde la meta serán los 6000 seguidores. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.